Egunon, habiendo quórum suficiente, puede celebrarse este quinto pleno del año 2021, un pleno extraordinario cuyo principal punto del día será la aprobación de los presupuestos. Pero el orden del día tiene otro punto primero, que es la presentación del Plan Estratégico de Inversiones 21-23. Como todos sabéis, este mandato de 4 años se ha visto reducido en cuanto a la gestión propiamente dicha de lo que sería un mandato ordinario municipal, se ha reducido de 4 a 3 años. Entonces, ese plan de inversiones que teníamos preparado a principios del año pasado lo hemos tenido que condensar en 3 años y distribuirlo en esos 3 años. Durante estos meses hemos tenido diferentes reuniones con todos los miembros con la oposición para mostrarles cuál sería ese plan de inversiones. Inversiones que tiene que afrontar este municipio y que no las puede afrontar con sus ingresos corrientes. Las tiene que afrontar y así lo establecemos de 2 formas diferentes. Hay que conseguir ingresos extraordinarios y esos ingresos extraordinarios son de 2 formas. Una, con vendiendo patrimonio, desprendiéndose de patrimonio municipal. Esa parte sería, esperad un momentito, vender patrimonio municipal por valor de 23.200.000 euros y la petición de un crédito de 12.034.000 euros. ¿Para qué? Para abordar unas inversiones que alcanzan los 32 millones de euros y que no voy a dar un detalle de todas, sino de las más importantes y que engloban inversiones tan importantes como la creación de un nuevo polideportivo, que tiene un coste estimado a día de hoy de unos 15 millones de euros. El campo deportivo de fútbol y rugby y pistas de atletismo de Achobacar, con un valor de 4.223.000 euros. La reurbanización de los bajos de la Plaza Jaizkibel, con un coste de 1.100.000 euros. O sea, sería el derribo y reurbanización de esos bajos que hoy en día tienen esos puntos negros que ya en su día este municipio inició hace ya tantos años la compra de esos locales para derribar. Entonces, en este plan se plantea eso. La reurbanización de los bajos de Ribera con la creación de un nuevo bidegorri y una pista deportiva en Isla Plaza. La reurbanización de Kale Nagusía 6387, que es otra demanda de los vecinos durante, por lo menos lo que a mí me conste, durante los últimos 4 años y tenemos que abordar. La creación de 2 ascensores públicos, la reurbanización de Nagusía serían 775.000 euros y la de Ribera Plaza 3 millones de euros. 2 ascensores, uno en la calle, uno que para salvar el desnivel hasta Zabaleta y otro que que une Nagusía con la parte alta de Goikale. La suma de esos 2 ascensores ascendería a 1.750.000 euros y el cambio del alumbrado del municipio a LED, que supondría alrededor de 2.400.000 euros. Eso como inversiones más importantes. Entonces, lo que yo quería es, antes de pasar al debate de los presupuestos, quería presentar este plan estratégico de inversiones a 3 años para que quede públicamente el compromiso de esta corporación para llevar a cabo las inversiones tan necesarias para los ciudadanos del municipio. Sin más, es una dación de cuenta en la que quería expresar y explicar esto. Así que pasamos ya al punto 2. Barkatu Agus. ¿Sí? ¿Intervenir? Tiene la palabra el señor Antxordoki. En este plan de inversiones
hemos visto que seguís preveyendo, digamos, para el año 2021 Sí. la creación del skate y el parkour, las pistas de skate y parkour, cuando presentasteis estos proyectos en el borrador de presupuestos y la mayoría absoluta de esta corporación, por mediación de una enmienda, ha echado ese proyecto para atrás porque creemos que no se ha llevado de la manera más adecuada. Entonces, me gustaría, por lo menos, ya que tú has dicho que quieres que quede constancia pública de este compromiso, me gustaría dar por lo menos nuestro compromiso de que con ese proyecto, de esas maneras que estáis planteando, no estamos de acuerdo. Y Bueno, que quede constancia de que la mayoría absoluta de esta corporación lo ha sacado de los presupuestos municipales de este año. Esto, el grupo de gobierno, el Partido Socialista, sigue interesado y empeñado en hacer esta instalación tan demandada por los jóvenes de este municipio, que así nos la han demandado. La seguimos metiendo en el plan trianual y sigue estando en el 2021 porque, ¿por qué no? Esperamos que alguna de las fuerzas que la rechazó de estos presupuestos se pueda reconducir y que se pueda hacer este año de alguna otra manera. Pero está ahí planteada por eso, porque puede ser que, ¿por qué no?, alguno de ustedes cambie de parecer y apruebe el hacer el skatepark y el parkour. Por eso está incluido. Pero, desde luego, por eso no se vota ni se aprueba esto. Esto es una dación de cuenta de esta alcaldía. Todo lo que haya que ejecutar y que se tenga que realizar pasará como el siguiente punto, vía plenaria, aprobándose, debatiéndose y como corresponde. Entonces, si le parece bien lo que… Sigo ya en el punto 2, si le parece bien. Y sigo en el punto 2, que sería aprobación del proyecto de presupuesto general 2021. Lo primero que vamos a hacer, antes de pasar a la lectura y votación del dictamen de la comisión, es tratar aquellas enmiendas que fueron rechazadas en la comisión y que se traen a pleno. No ha habido ninguna enmienda a la totalidad, entonces lo que se van a tratar ahora, por orden, es cada una de las enmiendas parciales. Y para ello empezamos, como es buena costumbre, por la primera. La primera es una enmienda presentada por Elkarrekin Lasarte Oria Puede, y para su presentación tiene la palabra el señor Ares. Mi eskerrik asko egun on guztioi. Bueno, la primera enmienda, el texto dice: proponemos realizar un estudio para desarrollar un proyecto de viviendas comunitarias de propiedad municipal con intención de facilitar la emancipación de los y las jóvenes del municipio, ofreciendo en alquiler una habitación en una vivienda compartida y comprometiéndose a desarrollar acciones dirigidas a la comunidad, la convivencia y la cooperación. Entonces, bueno, nos hemos fijado sobre todo en proyectos como el que se puso en marcha en Errentería pues hace un par de años, donde la idea es que pues, jóvenes entre 18 y 30 años que entren a vivir en estas viviendas pues tengan además un compromiso social, ya que se ofrecen con alquileres sociales o con condiciones económicas muy buenas, y a su vez pues dedican unas horas determinadas de trabajo comunitario y colaborando pues en diferentes acciones o iniciativas. Entonces, bueno, creemos que es factible llevar a cabo este proyecto en el municipio. Proponemos para ello pues, reservar una partida de 50.000 euros pues, para que se pueda estudiar la iniciativa, analizar cuál sería la mejor ubicación y qué recursos serían necesarios para ponerlo en marcha, porque bueno, nos parece un modelo alternativo de vivienda que sería interesante desarrollar en el pueblo y que además pues, responde a una necesidad concreta, que es pues, ayudar a mejorar la problemática de los y las jóvenes para acceder a una vivienda. Mila esker. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate?
El señor Zabaleta tiene la palabra. Bueno, egun on denoi, eskerrik asko jauna. Bien, en un principio respecto a esta proposición por parte del grupo Elkarrekin Podemos, bien, en un principio nuestra idea, tal y como hemos venido expresando, es primero determinar ese estudio exactamente a qué va diferido. Es decir, estáis hablando de una problemática asociada a la emancipación de los jóvenes, etcétera, etcétera, buscar posibles soluciones e incluso habéis hablado de posibles ubicaciones. Bien, en un principio realmente creemos que esta problemática no es que requiera de un estudio de estas características, sino que requiere de un análisis bastante más complejo en ese aspecto. El proceso que comentáis de rentería, bien, es un proceso que realmente sí tiene alguna similitud con lo que habéis propuesto, pero proviene de un estudio muchísimo más amplio y de mucho más recorrido. Entonces, entendemos que en ese aspecto vamos a votar en contra de la misma porque consideramos que el análisis que estáis proponiendo requiere de otra perspectiva más profunda y a más largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. Pues queda rechazada esta enmienda. Pasamos a la segunda. Para su presentación tiene la palabra el señor Martín. Bueno, eskerrik asko, alkate jauna. Egun on denoi. Hasiko gea, goiz bukatzen duen, ez dakit, luze joko duen edo. Bueno, emendakin honekin, alde batetik azaleratu nahi dugu udal gobernuak hipodromo etorbidean jabetzan dituen 39 etxe bizitzak saltzeko duen asmoarekin ez gaudela ados. Udala, etxe bizitzen merkatu libreak eragiten duen espekulazioan dirua irabaztearekin erabat aurka gaude. Ekintza horrek, gure herrian etxe bizitzarekin dagoen arazoari konponbideak bilatu ordez, udalak arazo horiek areagotu egingo dituela pentsatzen dugu. Eta etxe bizitza horiek diru gehien duenari salduko dizkiola. Agian putre funts bati, zenedaki. Aurkeztu dugun enmendakina, hipodromo etorbideko etxe bizitza horiekin, Lasarte Oriatarrentzat ona izango den beste proiektu baten lehen urratsak eman nahi ditugu. Horregatik, etxe bizitza horietan, gazteak emantzipatzeko, etxe bizitza komunitario, pertsonen autonomia errespetatuz etxe bizitza dotazionalak edota dependentzia egoeran dauden pertsonentzako etxe bizitzak sortzeko eta guzti hau martxan nola jarri daitekeen aztertzeko ikerketa lan bat egitera diru partida hau bideratzea proposatu dugu. Mila esker. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias. Bien, sí, según tal y como nos ha presentado el señor Martín, efectivamente podemos ligar un poquito esta propuesta con la que había lanzado el grupo Podemos, pero es verdad que el grupo Euskal Herria Bildu lo que habla es de, aparte de ese estudio, de un proyecto para poder trabajar en ese aspecto. Efectivamente, vamos a ver, proponen que ciertas viviendas de la avenida Hipódromo se dediquen, digamos, a esta casuística. En un principio, no estamos de acuerdo, sobre todo en el concepto que ha mencionado usted de especulación. Me parece que no es un concepto adecuado. Es decir, como bien hemos presentado en nuestro plan de inversiones, estas viviendas en la avenida Hipódromo van a formar parte del proceso van a formar parte del proceso de enajenación para poder financiar necesidades que tiene este municipio. Entonces, siendo una fuente de financiación para esas necesidades, creo que el concepto de especulación no está bien determinado, como ha dicho usted. Y, por otra parte, necesitamos de esa enajenación de patrimonio para poder afrontar el plan de inversiones. Por eso vamos a votar en contra.
Mila esker, ¿alguna intervención más? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada la enmienda. Pasamos a la siguiente. Enmienda número 2. Para la presentación de esta enmienda tiene la palabra el señor Martín. Bai, bueno. Gure herriko elkarteak lasarte horiak duen bizia izatearen arrazoi nagusia dira. Askotan entzun izan dugu areto honetan bertan gure herriko altxorrik preziatuena direla. Kontua da orain, elkarte horietako askok COVID krisia medio oso ikutsuak daudela. Eta euren azpiegiturari ezin eutsirik aurkitzen direla. Elkarte hauei urteroko hitzarmenetatik haratago ez zaie laguntza berezirik eskainiko. Gainera, kontuan hartu behar dugu, elkarte guztiak ez daudela udalarekin hitzartuak, ez daukatela hitzarmenik udalarekin. Etorkizunean, lasarte horiak COVID-aren aurretik zuen bizitza izatea nahi badugu, elkarteei orain lagundu behar diegu. Horregatik, irabazi asmorik gabeko eta euren jarduna lasarte horian burutzen duten elkarteentzako 150.000 euroko diru laguntza lerro zuzen bat sortzea proposatu dugu. Pertsonei eta tokiko ekonomiari laguntzeko sortu diren diru laguntzen moduan. Herriko elkarteei etorkizunean ere euren jardunari, baita ekonomikoari ere, eusten lagunduko dien diru laguntza lerroa. Mila esker, ¿alguna formación va a intervenir en el debate? Señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias. Bien. Respecto a esta enmienda presentada por el Grupo Euskal Herria Bildu, bueno, en un principio, respecto a esta enmienda presentada por el Grupo Euskal Herria Bildu, en un principio partimos de la base de que hablaban de, primero, asociaciones sin ánimo de lucro. Bien, lo podemos extender si quiera más asociaciones. En un principio, aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que no han desarrollado actividad, entendemos que no han tenido una serie de gastos asociados paralelos a no haber celebrado esa actividad. Entendemos que si se ha desarrollado alguna actividad, esa actividad sí ha sido afectada por una ayuda de este ayuntamiento, por una subvención de este ayuntamiento, con lo que entendemos que en ese aspecto no procede. Respecto al resto de asociaciones, bien es verdad que tenemos un compromiso por parte del equipo de gobierno de que a partir de que acabemos este proceso vamos a empezar con las mesas técnicas para tratar ciertos aspectos, ¿verdad? Y creo que uno de los aspectos va a ser hablar de este tipo de asociaciones. Pero bueno, en un principio, respecto a lo que se propone estrictamente en esta enmienda, nuestro voto va a ser en contra. Gracias. ¿Alguien quiere intervenir en el debate? ¿Algún segundo turno? No. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedaría rechazada la enmienda. ¿Alguna explicación de voto? El señor Ares tiene la palabra. Vale, En la anterior enmienda no he dado explicación de voto. Córtenme, por favor, si se me pasa. Se me ha olvidado, lo siento. Vale, no, solo queríamos decir que, bueno, que por el momento en el que estamos y por el papel tan importante que las entidades y las asociaciones pues tienen para el tejido social y cultural del pueblo, pues nos parecía adecuado poder reservar esta partida que pueda pues servir como de ayuda extra, digamos, para seguir activas y funcionando pues en la situación que estamos. O sea, no sabemos qué va a pasar, ni cuánto va a durar, ni qué perjuicios pues puede llegar a ocasionar. Entonces, pues bueno, podría ser que luego no se gastase la partida o no se agotase del todo, pero en cualquier caso, pues creemos que merecía la pena apoyar la enmienda. Vale, mila esker. Pasamos a la siguiente enmienda número 3, que para su presentación
Tiene la palabra el señor Martín. Bai. Beno, orain urtebete, justu orain izan da, gaina urtebete, bizi izan genuen itxiera egoerak, arlo honetan, arrakala digitalaren inguruan ari gea, herrian dauden gabezi asko azaleratu zizkigun. Ikustezina zen herritarren arteko arrakala berri bat begiz jotzeko aukera izan genuen. Arazo honi erantzun nahian, udaletik ikasmateriala erosteko diru laguntzak moldatu ditu eta hein batean erantzuna eman zaio arazoari. Hori begibistakoa da, baina arrakala digitala ikasleek teknologia digitalera iristeko duten arazoa baino sakonagoa dela iruditzen zaigu eta beste hainbat kolektibotan ere eragiten duela. Horregatik, arazoari modu orokor batean erantzuten hasteko diru laguntza lerro hau sortzea proposatu dugu 20.000 eurorekin. ¿Alguna formación que entra en el debate? Bueno, el señor Zabaleta tiene la palabra. Bien, respecto a esta línea de ayudas, es verdad que está claro que el tema, hablan de la brecha digital. En un principio, desde el Departamento de Servicios Sociales, efectivamente, ya se dan ayudas para solventar este asunto. Hay una línea creada de 300.000 euros que va en ese aspecto. Es más, también tenemos unas actuaciones por parte del Gobierno vasco a través del Departamento de Educación en ese sentido. En un principio, hablar de brecha digital, bien, es verdad que tiene que haber accesibilidad de los accesos a Internet y equipamiento informático para todo el mundo y se están tomando medidas en ese sentido. Gracias. Bueno, yo al respecto le agradezco las explicaciones. Yo sí que propondría a Euskal Herria Bildu, como sabe, cuando tengamos la liquidación del 2020, haremos la modificación de crédito del remanente de esa liquidación. Entonces, las ayudas que va a crear este ayuntamiento a personas, familias van a estar en ese expediente. Entonces, yo, si les parece, les propongo que esas ayudas que en un principio están acordadas con todos ustedes de 300.000 euros se incrementen en 20.000, se trabaje, cuando se trabajen las bases de estas ayudas, se trabaje la brecha digital, lo incrementamos en 20.000 euros y le propongo que retire la enmienda. Bueno, horla baldin bada ados egongo ginake eta emendakina erretiratzeko prest. Vale, pues eskerrik asko. Pues retirada la enmienda, pasamos a la siguiente enmienda, que también es de H. Bildu, y tiene la palabra el señor Martín para su presentación. Bueno, aurretik ere azaldu dituzu, ze inbertsio plana dauden 3 urtetarako. Garbi dagoena da, kiroldegi berria izango dela aurrekontu proiektu honetan ikusten ari gara gure herriko inbertsio handiena urteetan. Horregatik beharrezkoa ikusten dugu instalazio honen barne antolaketa nolakoa izango den eta zer beharrei erantzungo dion ondo zehaztea. Horretarako beharrezkoa deritzogu lan hori herritarrekin eta herriko kirol elkarteekin egitea. Horregatik, helburu hauek izango dituen parte hartze prozesu bat abieratzeko diru partida proposatu dugu. Besterik gabe. Mila esker. ¿Alguna formación que entra en el debate? Señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias. Bien, respecto a esta enmienda que nos ha propuesto Euskal Herria Bildu, tal vez deberíamos empezar un poquito por el final. Es decir, en este momento ya hay un proyecto básico
para el polideportivo de Michelín, y ese proyecto básico es consecuencia de una serie de pasos que se han dado para poder llegar hasta ese proyecto. Y esos pasos parten de un proceso participativo que en el mandato del 2014 con el alcalde de barrio se inició entre las entidades, las arteas, las deportivas, las arteas y demás asociaciones, para ver cuáles consideraban ellos que eran los proyectos que había que acontecer cuanto antes para, digamos, poder dinamizar el municipio. En un principio, el resultado de ese proceso participativo iniciado por el alcalde de barrio en el 2014 estableció una consecuencia directa muy clara, que era una de las prioridades era el nuevo polideportivo. Es más, a posteriori se inició otro proceso participativo por parte del gobierno, de este equipo de gobierno, el gobierno socialista, en el cual la conclusión fue exactamente la misma, la necesidad era la del polideportivo. Tal fue la acumulación de ambas propuestas que incluso se llegó a un proceso final en el cual resultaron dos propuestas elegidas. De esas dos propuestas que coincidían en ambos procesos, y dada la complejidad técnica de las mismas, se decidió que fuera un jurado a nivel internacional el que decidiera cuál era el proyecto que debía salir adelante. Y una vez que ese concurso y ese jurado determinó cuál era el proyecto, se establecieron ya cuál era la necesidad y cuál iba a ser el proyecto que se iba a llevar adelante. Entonces, teniendo ya el proyecto básico determinado y los programas que van a ir asociados a ese proyecto básico, consideramos que no es necesario establecer un nuevo proceso participativo. Yo creo que es importante añadir que, unido a aquel concurso que se hizo y que con un jurado decidió un ganador, paralelamente los ciudadanos coincidieron con el jurado, con aquel jurado, coincidieron en la propuesta elegida, coincidió con la del jurado. Entonces, al final ahora estamos en un proceso en el que hay que, y en ese estamos, de encargar un proyecto de ejecución que tiene que desarrollar un proyecto básico que ya está aprobado por este ayuntamiento. Y eso es lo que hay que hacer y es lo que tiene que hacer ese proyecto. Crear las condiciones necesarias en el proyecto para que se pueda construir ese proyecto básico que ya ha pasado todos los procesos. El de qué programa tenía que tener el polideportivo, y después con ese programa que se hizo con un proceso participativo se desarrolló un concurso que también tuvo su proceso participativo y creemos de verdad que ahora en esta fase no procede a hacer otro proceso participativo y por eso votaremos en contra. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, sí. Eta, bueno, asmoa ez da inondik inora polemizatzea, baina ez dakit ondo ulertu dan gure proposamena. Guk dioguna da, egin dezute nolabaiteko rekorrido bat, horrek ezagutzen dugu. Guk esaten duguna da, hor sekulako inbertsioa egin behar dugula, eta inbertsio hori nolabait ondo bideratuta egon behar dula, herritarren eta elkarteen beharretara. Ondo moldatu behar dula, gero polikiroldegi horrek zehazki zeni erantzungo dion jakiteko esaten dugu egitea prozesu parte hartzaile bat. Guk ez dugu ez baian jartzen orain arte, bueno, jarri dezakegu, baina emendakin honekin ez da gure asmoa izan. Guk dioguna da horrelako inbertsio potente batek garbi eduki behar duela edo bintzat zehaztu behar duela zeni erantzun behar zaion polikiroldegi berriarekin. Eta horri ondo zehazteko bertako erabiltzaile eta elkarteekin ondo zehaztu behar dela, besterik gabe, zehazteagatik nik ez dakit ondo ulertu da. Vale, es que no lo habíamos entendido eso. Yo creo que, bueno, nosotros por lo menos no lo habíamos entendido eso. Realmente cuando se hizo aquel programa de necesidades de este municipio en cuanto a sus equipamientos deportivos, esas necesidades y qué tenían que albergar el polideportivo y otras instalaciones se hizo con las asociaciones deportivas y las entidades deportivas. Ellos fueron los que dijeron, junto a los técnicos, las necesidades que tenía que haber. Y este proyecto refleja
eso, pero si luego, si lo que me está hablando sobre todo es cómo se va a organizar luego, ¿no? Estoy entendiendo lo que es la actividad de esas instalaciones, pues será después cuando se llegue entre las asociaciones y deportes a cómo se puede gestionar todo eso, pero eso será, pues ojalá sea lo más pronto posible, pero aún faltarán 2 años para eso. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 11 votos en contra queda rechazada. Pasamos a la siguiente moción, la 12, que es de H. Bildu, y para su presentación también tiene la palabra el señor Martín. Bueno, emendakin honek, interbentzio sozioedukatibo eta psikosozialerako zerbitzuak. Beno, programa hau indartzeko finantziaketaren handitze esanguratsua jasotzen da aurrekontu proiektuan. Hala eta guztiz, esan beharrean gaude, ez zaigula nahikoa iruditzen. Eta hau esaten dugu, zerbitzu sozialetako batzordean emandako azalpenak ondo entzun genitulako, bertan emandako datuak ondo aztertu ditugulako, eta guzti honi gehitu behar diogu herriko ikastetxeetatik egiten ari diren eskaeren jakitun gerala. Eta guzti hau ondo aztertuta, berriz diogu finantzaketa horren handitzea ez dela nahikoa. Egun, udal gizarte zerbitzuetarako lanean ari den ekipo psikosoziala gainezka egina dago. Ez da iristen inundik inora daunden beharrei erantzutera. Gaur-gaurkoz, soilik, babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen kasuekin ari dira lanean. Eta esan dugun bezala, ez dira kasuistika horri erantzutera iristen. Alegia, dauden beharrak erantzutera ez dira iristen. Zer esanik ez, gainontzeko kasuistikari zuzenean ez zaiola erantzuten. Hau da, esklusio kasuei edo dependentzia kasuei ekipo psikosozialak ez die zuzenean erantzuten babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen kasuak preferentzia daukatelako, eta hauek behar dan bezala hartatzera ez direlako iristen. Guzti honi, eta hau nolabait eguneroko batean sartzen dugun zerbait da, guzti honi COVID-ak eragindako triskantzak gehitu bertzaizkio. Eta, detaile askotara sartu gabe, baino adibide gixara eta jasotako datuetatik eratorrita, esan dezakegu, 2019ekin alderatuta, 2021 batean, babesgabetasun dauden, egoeran dauden adin txikikoen kasuak, 158 igo direla. 19tik 20ekin alderatuta. Datua bera beldurgarria da. Orduan, guzti hau aipatuta, berriz ere esaten dugu, egiten den haunditzea haundia izan da ere, eta hori aitortzen dugu, haundiagoa beharko lukeela. Eta horretarako, eskuartze psikosoziala eta psikoedukatiboko zerbitzuaren diru partida, 100.000 eurotan haunditzea proposatzen dugu.
Mila esker. ¿Alguna formación va a entrar en el debate? La señora Acevedo tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, manifestar que me siento satisfecha de la presencia de los técnicos en el área. Es algo que es inusual, pero eso también facilita y posibilita que se tome conciencia y que conozcamos de primera mano las formaciones políticas de los problemas que tiene nuestro municipio. Ciertamente se ha incrementado un 230%. La unidad psicosocial es una unidad psicosocial que atiende a menores. Yo intentaría evitar, de verdad, y yo también entiendo que ustedes igual no lo conozcan, incluir casos de exclusión o casos de dependencia. Estamos hablando de tema de menores. Decir que en esa misma reunión se les manifestó que no solamente hemos ampliado, sino que estamos dando un paso más al frente. Estamos introduciendo de una psicóloga 3 y una de ellas destinada a abusos y detención precoz en menores. Que eso no lo define ni lo marca el mapa de cartera y este ayuntamiento ha decidido tomar parte de ello. No solamente eso, sino que trabajamos con sanidad para que se detengan y con los centros escolares para tener las herramientas y las capacidades para detectar ello. Ahora, yo quiero hacer una reflexión a este respecto. En este momento, cuando usted habla de que se ha incrementado el 50%, sí, es cierto, se ha incrementado. Se ha incrementado porque anteriormente se suspendió la prevención. Es fundamental en todo el tema de menores no solamente hablar de intervención. En política, quienes desempeñamos la función pública debemos siempre priorizar las campañas de prevención y de concienciación. Y eso se hace a través de educadores de calle. Se hace en los espacios donde están los jóvenes, donde está el ocio. También es cierto que se están ampliando los talleres de padre, las limitaciones en la educación, establecer límites y demás. Es decir, este pliego que saldrá próximamente, en cuanto tengamos la jefatura del departamento, va a trabajar en esos dos aspectos. No solamente la intervención, sino también la prevención. La prevención en la calle, la prevención con los mapas de cuadrillas, con todos los menores y con todos los problemas que se están dando. Obviamente, trabajando en conjunto en diferentes aspectos, lo que vamos a intentar, y es cierto, y yo siempre lo manifiesto en las reuniones, en las comisiones, los servicios sociales es una obra que tiene un tiempo determinado y la ejecutas. Trabajamos con personas, no conocemos los tiempos, pero ciertamente ello responde a las necesidades de este pueblo. Y damos un paso más al frente, introduciendo una figura nueva, que es la detención precoz y abusos a menores. Por eso, insisto, si es verdad que usted ha recabado información, pero también es verdad que, y lo entiendo, porque es la primera vez que van las trabajadoras a las comisiones y al final a veces podemos salir con un batiburrillo, pero perfectamente da respuesta a las necesidades que tiene este pueblo. Y este equipo de gobierno nunca ha hecho dejación. Nuestra tarea prioritaria es lo social. Y así viene demostrado siempre en sus presupuestos. Con lo cual, el tiempo, y lo iremos viendo con los datos que se nos faciliten, de si es necesario más. En principio, yo le aseguro que no. Le aseguro que no. Y estamos introduciendo figuras que no están recogidas y que nosotros entendemos necesarias, primeramente por la indefensión, porque son menores que no hablan y porque en realidad tenemos que trabajar ese dato. Muchas gracias. Mila esker, ¿alguna segunda intervención? El señor Martín tiene la palabra. Bueno, eta bigarren interbentzio honekin, ez da inolaz ere gure asmoa honen inguruan debatea sortzea. Naiz eta jakin, nik uste denok dakigula, gizarte zerbitzuen egoera zein den ezagututa, agian udalbatzar monografiko bat beharko degula gaiaren inguruan hitz egiteko, egoera ez baita xamurra. Eta hori denok ezagutzen dugu. Baina, esan deten bezala, ez da momentua eta iruditzen zaigu debatea emendakin baten bueltan egon behar dula. Eta
Bai, emendakin honetan guk ez dea ari esaten aurretiazko zerbitzu hori behar denik edo ez denik behar. Garbi dagona da dena behar dela. Dioguna da egungo egoerak, eta ez da egungo egoera orain dela 2 hilabetetik, egungo egoera oso latza dala, urteetan departamentutik justu emendakina dijoan ekipo psikosozialaren inguruan ikusi ditugu datuak ez da iristen, eta orain egin behar den interbentzio honekin, gehikuntza honekin, espero dugu noski gauzak hobetzea, baino iruditzen zitzaigula ez dela nahikoa. Horregatik gure emendakina. Besterik gabe. Vale, muchas gracias. Pasamos a votación. Perdón. ¿Sí? Sí, pero después de votar. Vamos a votar primero. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos en contra se rechaza la enmienda. ¿Alguna explicación de voto? El señor Ares tiene la palabra. Vale, mi esquera, ahora sí. Como se ha dicho, es cierto que el equipo de gobierno ha propuesto un aumento muy importante pues, en la partida destinada a la contratación de este programa de intervención socioeducativa y psicosocial, pues eran de 130.000 euros a 439.000, que nos parece muy bien, pero bueno, también veíamos adecuado apoyar la enmienda. Creemos que podría contribuir pues, a dar una mejor respuesta a las necesidades del pueblo, al trabajo con las familias. No sabemos hasta qué punto pues, este aumento va a permitir abarcar más problemáticas o mejorar la capacidad y la atención del servicio, pero entendemos que iba a contribuir a ello y con esa intención la hemos apoyado. Mila esker. Pasamos a la siguiente enmienda, también de H. Bildu, y para su presentación tiene la palabra el señor Martín. La número 13. Bai, emendakin hau desgaitasuna duten adin txikikoen familiei diru laguntzen inguruan da. Eta, bueno, esan beharran gaude, 2019ko aurrekontuetan, desgaitasuna duten adin txikikoen familientzat, 12.355 euroko udal diru laguntza partida bideratu zela. Eta 2021 bateko aurrekontuetatik, udal diru laguntza hauek epigrafe horren azpian benipen desagertu egin direla. Eta esan beharren gaude, lehenbiziko eta behin horrekin ez gaudela ados. Emendakin honen bidez, diru laguntza hori bermatzea proposatu nahi dugu. Eta horretarako diru partida 25.000 eurotakoa proposatzen dugu. Baina hau esan da, iruditzen zaigu haratago joan beharra dagola, eta diru laguntza hau sortuta, laguntza hauek jasotzeko baldintzak leuntzea proposatu nahiko genuke. Orain arte, diru laguntza hauetara iristeko legez desgaitasuna onartuta izan beharra dago, edo zegoen. Eta guk proposatu nahi deguna da, hau sortu, eta desgaitasuna onartuta ez izan da ere, behar bereziak dituzten adin txikikoen, behar berezita zitziten egia psikomotrizidadea lantzea, psikologoa, logopeda eta horrelakoak, eta hauek ordaindu ahal izateko arazoak dituzten familiei lagundu ahal izateko diru lerroa izatea. Eta hori da nahi genuna aurkeztu. Mila esker. ¿Alguna formación que entra en el debate? El señor Nogales tiene la palabra. EH Bildutik egin duten proposamena aintzat hartu daiteken, edo ez, ulertzen dut emendakinaren funtsa edo zuzenketa edo
testua aldatzen ari direla momentu honetan. Esan dezulako ez gaitasuna errekonozituta ez daukaten pertsonei irekitzearengatik. Kontutan eukita lerroa desagertu dela, lerro berri bat sortu beharko litzake, irutze zait oinarriak ere sortu beharko liakela. Yo creo que sí que procede, sin más, y luego ya se discutirá lo que haya que discutir, pero estamos discutiendo lo que es la dotación. Señora Acevedo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, esto responde a una experiencia piloto que iniciamos en el 2016, el equipo de gobierno. Esta ayuda no ha desaparecido. Esta ayuda está incorporada dentro de las ayudas de emergencia social que traslada y que son municipales. Y están regidas por un reglamento que confeccionaron en su día las trabajadoras sociales. Las ayudas que impartimos son para aquellos tratamientos que no están cofinanciados por la Seguridad Social. Además de que también ayudamos a otro tipo de tratamientos como es logopedas y demás. O sea, yo creo que lo que aquí falta es un conocimiento de lo que es la ayuda. Está interiorizada dentro de las ayudas de emergencia social. ¿En qué se fundamentan las trabajadoras sociales? Lo hacen igual que las ayudas de la renta de garantía de ingresos o las ayudas de emergencia social del Gobierno vasco. Se fundamentan en el IMPREN, en los ingresos que tienen las familias. Ahora bien, y casualmente esto lo hemos hablado hace como mes y medio con el conjunto de trabajadoras. Cualquier trabajador social de este ayuntamiento que considere que un menor o una familia está en riesgo puede emitir un informe con propuesta de intervención y con su consiguiente consignación económica y será tratada en comisión. Se aprueba y va para adelante. Es un trabajo que depende exclusivamente de las trabajadoras sociales. Y el otro día, concretamente, lo hablábamos con la trabajadora social de menores, que es algo que a mí me sorprende. Si ustedes se remiten a actas de años, nosotros siempre lo hemos hecho, porque estamos en contra que cualquier persona se quede en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, cuando hablamos de flexibilidad, mire usted, este ayuntamiento no puede ser flexible con quien tiene 60.000 o 50.000 euros en cuentas. Y se sorprenderían. Los criterios y los parámetros que siempre controlamos y nos fijamos son los que marca el Gobierno vasco y el IPREN, los ingresos y gastos que tienen las familias. Y en este ayuntamiento se ayuda. Entonces, yo creo que lo que hay es, de verdad, un error. Nosotros normalmente cuando sacamos una ayuda que es piloto, para que me entiendan, la sacamos en su propia partida. Una vez que esa partida en el tiempo vemos el uso, las necesidades de cuántas familias, automáticamente lo que hace se traslada y se interiorizan las ayudas municipales. De hecho, como ha comentado antes el alcalde, en la liquidación del 2020, el otro día también detectamos casos de ciudadanos en exclusión que están en otros municipios y se va a hacer una ampliación a esas partidas también para que esas personas tengan un entorno razonable. Y por ley nos corresponde contribuir en los costes que suponga su atención. Por eso insisto, a veces yo entiendo que probablemente si ustedes o bien se hubieran dirigido a nosotros, pues les hubiéramos explicado. Sé que la dirección del departamento parece ser que entra el lunes, eso les va a facilitar a todos. Pero bueno, que estamos dispuestos a hablar, es decir, esta ayuda ya está interiorizada y está dentro de las ayudas municipales. Y cualquier familia con problemas, bien sean mediante el tribunal que sea cenchada de discapacidad o, en su defecto, una familia de cualquier menor que necesite tratamientos que no son costeados por administraciones que están por encima de la nuestra, con el informe correspondiente del trabajador social son asumidas por el Departamento de Servicios Sociales. Entonces, quiero que tengan un poco eso en cuenta. Gracias.
Mila esker. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Martín. Soilik puntualizazio pare bat, zen hemen esaten dira inbeste gauza, emendakinen baten bueltan. Lehenbiziko eta behin, ez ezagutzataz hitz egiten da, baina kontua da epigrafea aldatu dela, desagertu dela. Emendakin, aurrekontu proiektuetatik, desagertu da. Eta emendakina egiten danean, eta gero, debate hauek ekiditeko ere baliogarri izan liteken komisioan, maigaineratzen danean, eta bertan, alderdi sozialistako laukide daudenian, eta ez dakile zertaz hitz egiten aizean, epigrafe hori desagertu dalako, eta ez da inolako azalpenik ematen, momentu hortan, komisioan, nun esan daiteken orain plenoan azaltzen ari dena, orduan, oposizioari ez ezagutzataz aritzea, agian etxe barnerako lanak ere hobeto eginak egon litezkela iruditzen zaigu. Hori alde batetik. Bestetik, nik usten dut gure emendakinean defentsan behinepen oso garbi hitz egin dut. Eta esan dut, halako tratamentu modukoak ordaintzeko arazoak dituzten familiek diruz laguntzeko diru laguntza behar dula izan. Orduan, orain, hemen, ez dakit ze pertsonak 50.000, 60.000, ez dakit zenbat euro dituena, eske badirudi, ez dakit, sospetxapean jarri behar degula jendea. Ez, hemen neurri batzuk jarriko dira, arau batzuk jarriko dira, eta arauak betetzen dituenak jasoko du, eta besteak ez du jasoko. Eta, bueno, besterik gabe dena den, eta oraintxe datuak begiratzen, bai, integratuta egongo da diru laguntza hori beste epigrafe batean, baina biak batuta ez du ematen 2019an zegona, eta hor argi eta garbi diru jetxiera bat eman da, eta oraintxe bertan begiratu behar dut, eta ez dakit esaten, zematekoa da zuzenean, 19ko aurrekontua goian utzi detelako, baino jetxiera bat egon da. Zen, biak batuta ez dute ematen 2019an zegon diru kopurua. Berez, hor ere jetxiera bat egon da. La señora Acevedo quiere contestarle. Sí, mire, yo no quiero entrar en polémicas de verdad y saben además mi forma de entender. Lo social para mí no tiene que estar sujeto a ningún tipo de conflicto. A ver, yo lo que estoy diciendo, cuando se establece una cantidad en el presupuesto, ojo, me lo voy a meter en la boca. Cuando se establece una cantidad en el presupuesto, obviamente es para que se responda a la necesidad que hay. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de 2 o 3 años vemos las personas que solicitan esa prestación, ¿sí? Por eso luego queda integrada en las ayudas municipales. Y están fundamentadas con reglamentos hechos por las propias técnicos del departamento, no por la clase política. Entonces, mire usted, yo puedo tener una partida, imagínese que ponga 100.000 euros. Y de esa partida de 100.000 euros resulta que solamente me pide una persona, un suponer, y reparto 900 euros. Estoy dejando un dinero ahí parado que no se puede utilizar en otras necesidades del propio departamento o del resto de áreas del ayuntamiento. El presupuesto tiene que responder a la realidad de la demanda de los ciudadanos. E insisto, esas partidas están fundamentadas en reglamentos que son internos, de uso del conjunto de los trabajadores sociales, confeccionados por ellos. Y además, cualquier excepción de la regla donde un trabajador social considere que una familia está sujeta a vulnerabilidad o un menor, previo informe y propuesta de la técnico, se lleva a la comisión, se aprueba y listo. Y ya está. Yo les pido disculpas no haber estado en la Comisión de Hacienda el otro día, pero como ustedes saben o no saben, estaba en una prueba hospitalaria y no pude ir. Pero en cualquier caso, cuando se quiere o se desea, es tan simple como mandar un WhatsApp, una llamada de teléfono y yo no tengo ningún problema en informarles. Gracias. Mi esker, pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos en contra queda rechazada la enmienda. Y pasamos a la siguiente, que también es de H. Bildu, y la presentación la hace el señor Martín. Bueno, emendakin hau, pobrezia energetikoari aurre egiteko udal diru laguntza lerro honek 160ko murrizketa jaso duela. Nabarmendu nahi dugu, ez? Eta ez dugu ulertzen erabaki hau. Proposatu nahi deguna da, diru laguntza lerro hori zabaltzea, 20.000 euro taraino. Horrez gain, honen inguruan udalak modu ambiziosoagoan jokatu behar duela pentsatzen dugu. Pobrezia energetikoa ez baitute soilik, konpainia energetikoari faktura ezin ordaindu dabiltzan herritarrak pairatzen. Energia kontsumitu edo beste bizi beharren baten artean aukeratzea behartuta dauden herritarrak pairatzen dute energia pobrezia mota hau. Eta uste dugu alor honetan udalak asko duela egiteko. Horregatik, diru laguntza lerro hau handitzearekin hasi beharko luke, ondoren helburu ambiziosoagoak izan behar dituen programa baten pentsatzen hasteko. Mila esker, ¿alguna formación quiere entrar en el debate? La señora Acevedo tiene la palabra. Gracias. A ver, en su día este ayuntamiento suscribió convenios con todas las eléctricas y el gas para que las artes estuviera fuera de cortes. Y así es, con todas las personas vulnerables. Posteriormente, por Gobierno vasco y parte también de Estado, se abrió con compañías eléctricas y se canaliza todo, por eso ha visto el recorte, a través de Cruz Roja. Los clientes vulnerables tienen que reunir una serie de requisitos, van a Cruz Roja y solicitan. ¿Por qué mantenemos una pequeña partida? Porque simplemente son partidas vinculantes y te puedes encontrar con personas que por desconocimiento o por lo que fuera no lo han solicitado donde tienen que hacerlo y evidentemente nosotros les ayudamos. Pero también quiero decir algo. La renta de garantía de ingresos, además de cubrir las necesidades básicas, también cubre el tema para familias vulnerables de electricidad y consumos y demás. Es decir, incluso voy a ir más lejos. Con la pandemia también ha entrado otra cosa que hasta ahora era impensable, que es los teléfonos móviles, la wifi y demás. Con lo cual, existen ayudas para ello. Yo insisto, yo puedo mantener en el presupuesto 20-30.000 euros. Pero la pregunta es, ¿cuánto dimos el año pasado? Entonces me limito a los gastos de los últimos años. ¿Qué es lo que hace el departamento? Derivar a esas familias a que reúnan la documentación y los faciliten. Es más, muchas de las familias que van a Cruz Roja se les costea el 100% de la luz. Es decir, no tienen ni que abonar nada. Entonces, de verdad, yo creo que, que con la presencia de los trabajadores en las comisiones, poco a poco, va a ser mucho más fácil porque todos vamos a ir entendiendo esto más. Sí se da una disyuntiva en cuanto a este tema. El problema es que hay propietarios de vivienda, porque una de las condiciones es, y se exige, que sea el titular del contrato. Y hay propietarios de viviendas que no quieren hacer eso. No quieren hacer eso. Entonces, lógicamente, hay un sector de familias que, aunque quieren, no pueden hacerlo. Pero, insisto, si leemos cualquier prestación económica, bien sea de este ayuntamiento, las ayudas de emergencia municipales o las que emite Lanbide a través del Gobierno vasco, todas ellas van en este relato, en esta dirección. Y si algo, y de verdad, yo creo que podemos presumir de la comunidad en la que vivimos, es en los avances que tenemos en materia de servicios sociales. ¿Que pueden ser mejores? Sí,
Y algo más, señor John. Todo... Uy, John Martín, ¿no? Señor Martín, perdón. Cualquier persona, de verdad, sujeta a cualquier tipo de vulnerabilidad o con cualquier conflicto determinado en un momento dado, previo informe de la trabajadora social con propuesta alternativa, tiene que pasar a comisión y será aprobado. Y yo, incluso el otro día lo comentaba con las trabajadoras, tengo clarísimo que ninguno de ustedes van a poner objeción, al igual que yo, al respecto. Tenemos que ir un paso más allá, pero también es un trabajo que depende de ellos y tienen que hacerlo. Por eso insisto, no crea usted que dejamos a las familias vulnerables, no, en absoluto. Gracias. Muchas gracias, señora Lourdes. ¿Y hay algún otro turno del debate? Sí, señor Martín. Berriz ere, hau, puntualizatzea behartuta ikuste naiz. Zeren, ez dugu bakarrik diru kantitatea zabaltzea hitz egiten kontu honekin. Aipatu dugu emendakinean anbizioa. Eta horrek esan nahi du, orain arte egiten ari denaren haratago joatea. Eta horri guk deitzen diogu, gaur egun egiten ez den identifikazio lan berri bat egin beharko da, radarretik kanpo dauden eta energia pobrezia pairatzen duten herritarrak identifikatu ahal izateko. Aurretiazko arreta bat edo plan bat egin beharko da, lehenago aurreko gaiarekin oso luze itzen dezu buelta honen aurretiazko planen inguruan, eta gai honekin ere aurretiazko plan bat ezarri beharko da. Gero, orain hitz egin diguzu kasuistika ezberdinak daudela, noski kasuistika guzti horiek aztertu beharko dira, eta kasuistika orain erantzuten ezin erantzun gabiltzan kasu horiei, nola erantzun aztertu beharko dugu, eta emendakin honekin esaten ari ganena da, pobrezia energetikoaren gaian gehiago egin litekela, eta hori eskatzen diogula udal gobernuari, gehiago egotea eta ambiziosoago jokatzea gai honen inguruan. Mila esker. La señora Acevedo tiene un segundo turno. Señor Martín, y disculpe por lo de antes, ha sido un lapsus. Entre el contrato firmado con las eléctricas figuraba que la Sarteoria tuviera una oficina aquí. Ustedes saben que la retiraron, la han vuelto a instalar, precisamente porque les hemos instado y llamado para que la pongan. Cualquier corte, cualquier cosa, están obligados a comunicarnos al ayuntamiento. Y de verdad, señor Martín, no me dé alas. Si por mí fuera, y usted lo sabe, probablemente en eso estaríamos de acuerdo. Nos haría falta no este presupuesto, sino el presupuesto de la nación para cubrir todo el tema social. Pero la realidad es la que es, y me tengo que ceñir a ella. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos en contra se rechaza la enmienda y pasamos a la siguiente. Siguiente enmienda, la 15, que es de Elkarrekin Lasarte-Oria Podemos, y para su presentación tiene la palabra el señor Ares. Mi esker. Bueno, proponemos estudiar la creación de una zona acotada de esparcimiento para animales, que junto con una revisión de la ordenanza de tenencia de animales, pues bueno, analice y proponga la ubicación más adecuada mediante un proceso participativo. La propuesta iría acompañada de una campaña de concienciación ciudadana sobre la responsabilidad del propietario para con sus mascotas. Bueno, hacemos esta propuesta que nos han hecho llegar, pues bueno, desde algunos dueños y dueñas de perros que, bueno, acompañada, como decía, de una revisión de la ordenanza, pues pensamos sinceramente que podría ayudar a, bueno, a solventar un poco la problemática que hay en el pueblo con el tema de los perros.
Básicamente la propuesta consiste en, bueno, escoger una zona verde del municipio, no muy lejos del centro, y vallarla para poder tener a los perros sueltos dentro del entorno urbano, de forma que, bueno, se facilita la convivencia entre personas y animales y además entendemos que, bueno, la propuesta supondría una inversión relativamente pequeña, pues básicamente es el coste de la luz y el agua y lo que son las vallas que se coloquen y, bueno, adecuar lo que fuera necesario, pero que no entendemos que no es mucho más. Entonces, bueno, creemos que en muchos sitios pues, está dando un buen resultado y prueba de ello es que, bueno, cada vez se están habilitando en más lugares. Tenemos ejemplos cercanos, como el caso de Eibar, o también en Hernani mismamente, pues, el año pasado acondicionaron uno de sus parques como zona acotada con 2 puertas de acceso, ¿no? Que, bueno, permite el tránsito libre de los animales pues, a cualquier hora. Además, pues consultamos esta propuesta en el Departamento de Medio Ambiente y, bueno, parece que habría más de una zona de propiedad municipal donde podría ser factible pues, habilitar esta zona acotada. Y una de esas zonas verdes que pues, parece que es bastante adecuada y relativamente céntrica, podría ser precisamente pues, el terreno, la zona de Cascarro, que el Ayuntamiento adquirió hace un par de años por 6 millones de euros y, bueno, pues sería interesante que con lo caro que nos ha salido, al menos que podamos darle un uso. Y, bueno, pues desde el departamento nos transmitían que podía ser una zona interesante. Y además el proyecto pues podría llevarse a cabo en colaboración con alguna asociación o asociaciones en defensa de los animales y se podría realizar un proceso participativo para propuestas y recoger propuestas y opiniones. Entonces, para todo ello y para que se pueda estudiar la viabilidad de la propuesta, pues proponemos que se reserve una partida de 50.000 euros. Mila esker. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Zabaleta tiene la palabra. Buenos días. Bien, respondiendo a la propuesta que han hecho los compañeros del Carrequín Podemos, a ver, reafirmarnos un poquito en lo que ya hemos hablado, es decir, sabemos que tenemos una ordenanza de animales que tenemos que adecuar a la nueva regulación que se establece para este tipo de actuación. Tenemos una ordenanza que estamos trabajando en regularizarla. Bien, los técnicos están en ello y la estamos finalizando. Del mismo modo, tenemos los propios técnicos los que nos van a determinar, primero, necesidades, si fuera así necesario, y segundo, posibles ubicaciones, si éstas las hubieran y cumplieran con los requisitos necesarios. Y es más, ese es un proceso al cual en este momento se está trabajando en ello. Por otra parte, respecto a la campaña de concienciación, está claro, como ya les dijimos, que esa campaña se va a llevar a cabo y se va a llevar a cabo por parte de la empresa FCC, que es la que se encarga de todos los años establecer una campaña de concienciación, sea en un aspecto o en otro, y este año será respecto a los usos de los propietarios para con sus animales, sobre todo para concienciar ciertas actuaciones para que todos tengamos el mínimo de civismo necesario en nuestro municipio respecto para con nuestros animales. Por lo demás, nada más que añadir. Votaremos en contra. ¿Alguna intervención más en el debate? No, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos en contra y 6 abstenciones se rechaza la enmienda. ¿Alguna explicación de voto? No. Pasamos a la siguiente y última enmienda. Es de una enmienda de EAJ-PNV y para su defensa tiene la palabra el señor Antxordoki. Egunon. Bueno, azkenengo emendakin hau da Zumaburuko parkea txukundu eta argiteria jartzekoa. Bertako parkean ez dakit ibili izaten, argia nahiko eskasa da eta Oria ibaiaren inguruko hesia erdi ustelduta dago. Orduan olako partida bat eratzea eskatzen diogu udal gobernuari. Beste gabe.
Mila esker. ¿Alguna formación que entra en el debate? El señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias de nuevo. Bien, respecto a esta intervención, esta enmienda del grupo EAJ-PNV, decir que en este momento existe un proyecto de alumbrado público en este municipio. Ese proyecto de alumbrado público incluye la renovación de las luminarias que sean necesarias. Incluso es más, este proyecto de alumbrado lleva también un estudio para potenciar ciertas zonas en lo que respecta al alumbrado. Respecto al tema de las vallas a reparar, las rotas o las que haya que cambiar, está claro que la brigada tiene la obligación de hacer esa renovación, incluso de cambiar esas vallas. Y de hecho es lo que dentro de sus tareas está esa función. Entendemos que no correspondería esta partida para ese aspecto. Gracias. ¿Alguna intervención más? No. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 9 votos a favor se aprueba la enmienda y se incorpora. Así que, 8. Sí. Bien, pues una vez debatidas todas las enmiendas, el resultado, el resumen final de las enmiendas tratadas, tanto en la comisión como en el Pleno, resulta así. No ha habido ninguna enmienda a la totalidad. De las 25 enmiendas parciales presentadas, se han retirado 4, se han aprobado 17 y han sido rechazadas 8. Ahora procedería a la votación, ¿no?, de los presupuestos, pero el señor secretario me ha pedido la palabra, creo que hay que levantar, ¿no?, el reparo suspensivo del interventor. Bueno, egun on. Dakizuenez, atzo jaso genuen txosten bat, puntuartxaleak eginda, nun bere aldetik eta ez osoan, baino bai zati bateko, proposamenaren zati bateko, erreparo suspensibo bat jarri du. Horrek esan nahi du, hau, behintzat, puntu hori, onartu baino lehen, onartu egin beharko litzateke suspensio hori jasotzean. Ez dakit, duda dauzka eta agian horretaz kontuatxalean ni baino beto jakingo du, kasu honetan dagokio udalbatzarrari edo alkateari jasotzea suspensio hori. Ni uste dut, a bote pronto esaten denez, nola gaia udalbatzordeari dagokienez, berari dagokio suspensio hori jasotzea. Yo me he quedado igual ahora mismo. O sea... Bueno, vamos a ver. En el informe que recibimos ayer de la intervención municipal, uno de los puntos, para la aprobación de uno de los puntos en concreto para lo que era
la aprobación de la relación de puestos de trabajo, se presentó un reparo con el cual se decretaba también por parte de intervención, que tiene competencia para ello, la suspensión del procedimiento en cuanto a lo que es el punto en concreto ese. Lo cierto es que el punto ese en concreto, pues bueno, afecta la suspensión y la no aprobación de ese punto afecta a los otros dos puntos, que es, por una parte, lo que es la plantilla orgánica y lo que es el tema de el tema del presupuesto, porque en el presupuesto está recogida lo que es la plantilla presupuestaria. Uno de los elementos para que se integren algunos de los puestos que se han integrado en lo que es la plantilla orgánica y, en consecuencia, en la plantilla presupuestaria, las plantillas son las relaciones, o sea, los puestos de trabajo que se incorporan al presupuesto, es que previamente esos puestos estén recogidos en la relación de puestos de trabajo. Y es precisamente en la modificación de esa relación de puestos de trabajo y en la creación o modificación de situación de ciertos puestos de trabajo en los que se ha decretado por carencia, según su entender, por carencia de trámites esenciales, es lo que ha provocado esa suspensión. Entonces, si no se levanta esa suspensión, el acuerdo ese no se puede tomar, el de aprobación de lo que es la plantilla orgánica, perdón, de la relación de puestos de trabajo. La duda que tengo es, en este procedimiento, es si correspondería al alcalde el levantamiento de esa suspensión o correspondería al Pleno de la Corporación la suspensión. Yo entiendo que correspondería al Pleno de la Corporación, entre otras cosas, porque es competencia del propio Pleno de la Corporación la aprobación de lo que es la relación de puestos de trabajo. De todas formas, no sé si quiere aclarar alguna otra cosa por parte del señor interventor. Que, bueno, reconozco desde este momento que igual puedo estar equivocado en alguno de los puntos. No, bueno. Tiene la palabra el señor interventor. No, coincido con la interpretación que se ha dado. Entiendo que cuando hay una suspensión, obviamente es ante el órgano en el que se va a tomar el acuerdo. Y si es el Pleno el que va a tomar el acuerdo, debería levantarlo él. Me gustaría simplemente aclarar un poco el procedimiento, en que tenemos una mala costumbre de traer todo en un solo punto del orden del día. Todos han recibido el informe que se ha emitido al efecto. Son dos acuerdos diferentes. Uno es la RPT, que tiene su camino propio e individual, y otro es el presupuesto con la plantilla orgánica, que es otro camino. Realmente serían dos acuerdos, pero sí que hemos tenido la mala costumbre de llevar todo en uno. Aunque han aparecido los acuerdos diferenciados todos los años, se ha tratado como un solo punto del orden del día, cuando teóricamente deberían venir dos puntos de orden del día con su procedimiento correspondiente. Obviamente la suspensión, como bien ha dicho el secretario, está sobre la relación de puestos de trabajo y no sobre el presupuesto como tal. El presupuesto como tal tiene la derivación de que recoge dotaciones que en principio tiene otro tipo de consideraciones mías, pero que no son suspensivas, sino que son de reparo, sin más. Y simplemente aclarar con respecto de la apreciación que se ha hecho que el informe fue ayer porque el expediente hasta ayer no se tenía terminado. Y el interventor se pronuncia sobre los expedientes cuando los tiene terminados. El proceso de presupuesto se inició en noviembre, todos los departamentos tienen que hacer sus propuestas y cada uno dentro de su ámbito pues presenta las propuestas debidamente conformadas, con los expedientes completos. Se advirtió en el borrador que faltaban varios expedientes, varias cosas. Se ha estado en ese interín hasta que se debate el tema en la última comisión, seguía sin debatirse y, de hecho, ayer se me pasó justo ayer, y aunque ya estaba yo emitiendo el informe, todavía ahí estaba, se me pasa uno de esos documentos por parte
de un órgano corporativo y no del departamento correspondiente. Quiero decir que simplemente añadir que eso, que el informe se emite cuando se dispone de los datos, y que obviamente no es el interventor el que marca las pautas de las convocatorias ni que los informes estén terminados. Cuando los informes estén completos, pues es cuando se hace la convocatoria. Eso no depende del interventor, de que se hagan las convocatorias y los expedientes no estén completos. Sin más. Pues sí, con estas intervenciones yo les pregunto directamente al señor secretario que tenemos que hacer la propuesta de levantamiento de la suspensión y votarla aquí, los corporativos. Yo entiendo que eso deberíamos entenderlo como una enmienda técnica o de corrección de errores. O sea, que presentan la enmienda técnica de corrección de errores. Sí, porque si previamente a eso no se presentaría, pues eso no se puede seguir para adelante con la aprobación. Pero entiendo que la ha presentado en voce usted, ¿no? La enmienda técnica de corrección de errores y que tenemos que votarla. Como usted considere. Yo la verdad que la señora Alcorta quiere intervenir. Es igual. Ez, azkenean da udalbatzar honen erantzukizuna. Suspensioa jaso eta zuzentzea, hori izan nahi dezue, ordu batzu lehenago. Nik jakin nahi dut, guk ogasun deialdia jaso genunean, eta 24 ordu lehenago, deialdia, udalbatzar honen deialdia egiten danean, espediente kompleto daukagula. Hola ulertzen dut. Espediente horretan, efectivamente zeon reparo bat, baina zeon suspensioko oharrik. Beraz, por procedimiento, ulertzen dut, honea dakagurrena dala informe hori. Eta hori da nik bozkatukotena. Hori da esan. Entiendo que el expediente que se ha traído con la convocatoria es el que teníamos. Con el informe de reparo, efectivamente, pero sin ninguna esto de suspensión. Por lo tanto, lo que se vota aquí es eso. Punto. Beti, azkenengo orduan guria. Pues a nivel procedimental, eso es lo que quiero dejar claro. ¿Qué es lo que se vota? El expediente que se nos ha dado 48 horas antes, ¿no? Pues eso. Permites un momentito. Bueno, en principio, todos conocen los procedimientos que se han ido llevando aquí a lo largo de todos los años de existencia de este ayuntamiento, ¿vale? Obviamente, se está en la línea de ir mejorando en las actuaciones, y en ese empeño estamos. El primer expediente que se entregó de borrador ya estaba la advertencia hecha, de que podía venir. Todos eran conscientes. Lo que se ha plasmado ahora, más o menos, porque ya se dice en el propio borrador, y está ahí escrito, que se hará un informe, obviamente, una vez que se tenga conocimiento exacto de cómo va a ir el expediente, se hará un informe más extenso. Pero es igual de cierto que verbalmente todo el mundo ya conocía las consideraciones que tenía este expediente sobre el reparo que había y sobre la nulidad de pleno derecho, que sería el adoptar varios acuerdos. En la propia comisión se dejó de manifiesto esa consideración, con lo cual, independientemente de que la redacción, que se ha ido admitiendo durante muchos años, porque siempre con el presupuesto se ha tenido prisa, no es una cuestión nueva, y como se ha tenido prisa, en la comisión, si ha sido debidamente informado, hasta ahora siempre para hacerlo en poco tiempo y que haya solamente 2 días entre la comisión y el pleno y demás, siempre se ha aceptado, evidentemente, que obviamente advirtiéndolo en la comisión, las cuestiones escritas llegan cuando quieran. Obviamente el procedimiento legal es el que es, pero está claro que lo que se está votando no es el borrador, se está votando lo que la comisión dictaminó, y en la comisión está ahí. Luego,
sobre la consideración de que podrían ser nulos de pleno derecho y como tal, obviamente eso es una suspensión del procedimiento, que exigirá el levantamiento. Ahí hay una opinión. Obviamente la opinión del interventor es una opinión como puede ser tan buena y tan mala como puede ser la del secretario o de cualquier técnico y demás. Para eso están las normativas, para interpretaciones dispares que se producen entre distinta gente que lee lo mismo de distinta manera. No es un invento, por eso están los tribunales, porque hay que ir. Entonces, cuando hay una discrepancia de este perfil, el interventor emite su suspensión y tiene esa potestad. Los órganos de gobierno solicitan otros informes al respecto, que se emiten, y luego ya, evidentemente, está en manos de cada concejal decidir qué argumentos son los que le convencen, que no quiere decir ni que uno ni otro sean malos, ni sean buenos, simplemente hay unas argumentaciones que a alguien le convencerán unas y a otros les convencerán otras. Y si se considera que las argumentaciones que existen son suficientes para suspender el procedimiento, para que se corrijan las deficiencias que teóricamente uno de los técnicos, y en este caso el interventor, ha establecido, pues obviamente no se levanta la suspensión, y eso significa que tiene que remitirse el expediente al momento en el que tiene que completarse, sin más. Y si se levanta y se puede perfectamente decidir que se levanta la suspensión, si es que los concejales consideran que, bueno, que creen que es suficiente lo que existe y que el informe del interventor puede ser levantado porque ellos tienen argumentos suficientes para poder decidir sobre el tema que se está tratando. Y a partir de ahí es una decisión libre de cada uno en base a distintos informes. ¿Quién dilucida dónde está la razón? Obviamente un tribunal, si es que alguien impugnara las cosas, pero nosotros no somos nadie aquí un tribunal, simplemente hay una serie de opiniones diferentes y hay que tomar las cosas en el punto que son, no son ni más ni son menos. Ni hori ulertzen dut. Nik esan dut bakarrik guri konbokatoria bidali zitzaigunean, espedientearekin osoa, nik ulertzen dut espediente osoa jaso genula. Eta punto. Diskrepentziak ondiala, bagutakago eskubidea ustez, deialdiakin batera guzti horiek jasotzeko. Eta ez momentu hontan. Hoi da esaten dedana. Beraz, nik ulertzen dut, gure konbokateriarekin batea, txosten hauek ez baldin badia etorri, nik ulertzen dut ez dago ikula guri orain, momentu hontan, ezer erabakitzea. Hoi da, nire iritzia. Solo un apunte. Eso es una informalidad que puede ser perfectamente subsanable como está. Y una cosa es que alguien se considere que no tiene los suficientes criterios porque el informe no lo ha tenido. Pero vuelvo a insistir que el fondo del asunto no es el informe. El fondo del asunto es el expediente, de cómo está. No, ese es el fondo del asunto. Porque el conocimiento de un informe emitido por uno de los técnicos en el momento en que se haya producido, independientemente de que la convocatoria se ha adelantado a que exista en profundidad ese informe, ya se tenía conocimiento de él. Se había advertido en el borrador y en la propia comisión se dijo que un acuerdo de los perfiles que se estaban tomando serían nulos de pleno derecho porque no se estaba llevando. Eso está advertido. Luego, desconocimiento no existe. Luego, el fondo del asunto, independientemente de que se corrijan los procedimientos, que eso evidentemente es competencia de otros órganos, no mío, independiente, el fondo del asunto no es exactamente el informe, porque el informe de una manera se conocía lo que iba a decir el informe, que el informe está más detallado y demás, pero está más detallado. El fondo del asunto es si se considera que la suspensión es correcta o no es correcta. Ese es el fondo del asunto. Y otra cosa es que se diga, no, yo no puedo pronunciarme porque no conocía el informe. Bueno, el informe, evidentemente, como está redactado, se conoce cuando se termina, cuando se sabe cuál va a ser el expediente. Pero el resultado del informe, las conclusiones del informe, se conocían previamente, de manera verbal. De manera verbal se conocían las conclusiones del informe. Bidezkoa iruditzen. Osea, ez. Oharra gu intxostena genuen espediente osoa, reparoekin, eta horren arabera guk emendakina egiten ditugu. Eta horren arabera guk hitz egiten dugu, negoziatzen dugu, dena delakoa. Baina karakter suspensibo no tenía el informe. Eta orain ez dago ukigu guri, orain ezer erabakita, bida nire iritzia. Perdone, pero eso se debatió en la Comisión de Hacienda a una enmienda que ustedes apoyaron y en la que se advirtió que una enmienda, tal y como se presentó, por ejemplo, de una de las plazas, que es la del informático, se informó que era nulo el pleno derecho a adoptar un acuerdo en ese sentido. Y su grupo
decidió que adelante con la enmienda. O sea, se aprobó la enmienda con la participación de su grupo, con una advertencia por escrito y aparece en acta de que sería nulo el pleno derecho ese acuerdo. Y que además no estaba ni definido siquiera cuál era la tipología del perfil de plaza que se estaba planteando. Barkatu, Jon, ez nahi zaie ari emendakinaz. Zu jarri su carácter suspensivo al expediente del borrador, no a las enmiendas posteriormente presentadas. Eta hortaz hain naiz, Hortaz hain naiz. Yo únicamente aclarar una cosa, y es que, bueno, creo que hay un detalle que desde intervención se tenía que dar cuenta, y es que independientemente de que en la comisión se diga o no se diga, lo cierto es que a la comisión no acuden todos los concejales. Entonces, creo que los informes, y en eso estamos tanto de acuerdo él como yo, y estoy de acuerdo precisamente en lo que él comenta, que hay muchas veces que las convocatorias de las comisiones, las convocatorias de los plenos se hacen con una precipitación porque hay unas prisas que no sabemos de qué y tenemos, pues lo mismo que ha ocurrido en esta ocasión, y yo en mi informe sí que lo detallo y digo, y hasta reconozco que hay un informe de secretaría que se debía haber presentado y no se ha hecho. En ningún momento he entrado en mi informe a enjuiciar las razones por las que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Ahí, eso sí que lo quiero dejar claro. Pero sí que es ya históricamente, o sea, comprobado que hay comisiones que se convocan sin informes, y además con pleno conocimiento de los convocantes de lo que se carecen los informes. Hay plenos que se hace igual. Creo que hay técnicos que además utilizan como para provocar que los informes se hagan, incluyen puntos o le dicen al presidente o presidenta de la comisión que se incluyen ciertos puntos para con eso provocar y forzar que los técnicos tengamos que hacer nuestros informes. O sea, son cosas y evidencias que están ahí y que son reales. Entonces, yo lo que sí me gustaría es que a raíz de este debate todos tengamos conciencia de que las cosas igual hay que hacerlas de otra forma. Y de que cuando se hacen las convocatorias de las comisiones y también de los plenos, los expedientes se encuentren completos en la medida en que en ese momento tienen que estar completos, porque luego ocurren pues, cosas como las que está ocurriendo en este momento. Nada más. Solo por terminar, señor alcalde. El otro día un compañero suyo dijo en la comisión algo que es un dicho que está muy claro. Mirar a la luna y no miremos al dedo. La suspensión no es más que decir que entiende que hay una serie de trámites del expediente que están incumplidos. No es el fundamento de que exista la suspensión, no es más. ¿Me explico? Estamos centrando todo en la palabra suspensión y la suspensión es una llamada de atención para que antes de tomar el acuerdo los concejales de turno decidan que adelante con un acuerdo o no acuerdo. Pero el fondo del asunto es de si se considera que el expediente tiene la documentación suficiente, independientemente del informe. El informe lo único que hace es aclarar a uno a qué se está enfrentando, además. Y ese informe da una opinión, sin más. Ahora es el concejal el que tiene que saber de si con esa opinión, cuál de las opiniones cree que está suficientemente argumentada y en la que le convence más o no. Sin más, si se considera que el expediente, independientemente de los informes y la suspensión no es más, del interventor no es más que un trámite, no es el fondo de la cuestión, es un trámite para decir, ojo, todo el mundo es consciente, luego bien levanto la suspensión y pa'lante y apruebo. Es simplemente un trámite, no es el fondo de la cuestión de lo que se pueda discutir aquí, que es los dos puntos que hay que aclarar, la RPT, aprobar la RPT y el presupuesto con la plantilla. Esa es la cuestión. No ¿qué significa la suspensión? La suspensión no significa nada más que aquí
pare uno para pensar si está de acuerdo o no con lo que se trae. Nada más. El expediente está completo con todos los elementos presupuestarios que tiene. El expediente, en mi opinión, es una opinión que estaba incompleto, para mí es la RPT. Sin más. Si consideréis que está completa, pues se aprueba. Y para mí es una opinión también. La RPT es previa, el huevo siempre es previo a la gallina para mí. No la gallina es al huevo, pero es una opinión. Hay quien dice que es al revés. Pero quiero decir que, bueno, y a partir de ahí cada uno ha oído todas las argumentaciones, no son nuevas de este debate, estas argumentaciones se han ido diciendo a lo largo de mucho tiempo y a partir de ahí uno toma ya su decisión, habiendo oído ya todas las argumentaciones. Pero volvemos a decir que nos queremos centrar en el tema de la suspensión o no suspensión y no es más que permitirme la expresión, una anécdota en el camino, lo de la suspensión. La señora Acevedo quiere decir algo. Perdón, voy a contar hasta 3. Me resulta, una vez más, sorprendente. Y me resulta sorprendente por el tiempo que llevo en esta administración. Jamás ningún puesto que va en la RPT ha ido con el informe de valoración. Hablo del técnico de euskera. Si estamos hablando de eso, jamás en este ayuntamiento, 30 y pico años. Es curioso que sea este equipo de gobierno, junto con el apoyo de la oposición, que saquemos un estudio organizativo para precisamente especificar funciones, valoraciones de puesto y demás. Primer punto. Segundo, la segunda parte a lo que hacen ustedes mención, de verdad lamento que me pusieran la prueba el día que no debía. Hablamos del puesto del informático. Hay un acuerdo suscrito por el comité de empresa y la alcaldía para dejar en suspensión ese punto. Algo que, por otro lado, mire ustedes, a mí me han enseñado que en este ayuntamiento los concejales tenemos que tener sentido común. Y todo lo relativo a leyes y acuerdos debemos de ser asesorados. Yo lo que no puedo estar en un salto de obstáculos continuamente, que de esta, francamente, y luego dicen que me enrollo, me voy a hacer cum laude. No me parece serio. Yo he encontrado aquí otro tema que no lo he sabido y no me ha informado ningún técnico, del 7% de incremento en el Carquidecha y en los seguros. Y ningún técnico nos ha informado al respecto. ¿Vale? Dejen ya todos de echar las culpas a la clase política. Es deber de los técnicos municipales informar primero al alcalde y al resto de concejales. Lo que no podemos estar es el equipo de gobierno, el comité de empresa, buscando soluciones que por otro lado no se han facilitado ni se han dado por parte de la parte técnica. Señores, el alcalde suscribió un acuerdo en relación al técnico de la plaza de Euskera, porque cualquier corporativo de este ayuntamiento se puede equivocar. En ningún lado dice que tengamos que ser perfectos. Y en cuanto al técnico de euskera, decir lo siguiente. Jamás, ninguna de las plazas que ha ido en la RPT, nunca ha ido con un informe de valoración. Porque el último informe de valoración en este ayuntamiento se hizo en el año 2000. Lo único que pido, sentido común, que seamos todos capaces, técnicos y políticos, de remar en la misma dirección y dejar de poner obstáculos. Gracias. Sí, yo también. Bueno, por alusiones quiere hablar el señor interventor y finalizaré yo. Bueno, ya finalizo con esto. Le quiero decir a la señora Acevedo que precisamente las propuestas en las que estamos y las preguntas que está ella haciendo es de un área en la que ella es la competente, es la de personal, y en la que la propuesta que llega a la intervención es del equipo de gobierno en la que presentan los departamentos y precisamente bajo su presidencia es donde están todos esos datos que usted dice que le falta y que nadie le informa. Entonces, primero, esa ley que es competencia suya y segundo, todo eso aparece, el proyecto lo trae en el equipo de gobierno, se monta el expediente y está escrito en el expediente. Usted lo tiene ahí para leerlo, como lo ha leído el resto de la gente. Cuando uno hace una propuesta de personal que llega al departamento, a quien tiene que generar el expediente, tiene que saber el departamento qué es lo que está entregando. Tendrá que saber cuáles son las diferencias que se le están produciendo. Luego, permítame que creo que el desconocimiento no puede usted imputárselo a los técnicos, tendrá que imputárselo en todo caso a usted.
Bueno, yo lo único que voy a decir es que no se nos puede traer a este pleno con este final de pleno de presupuestos. Un pleno, así es, no puede ser. Esto para mí es vergonzoso. Que tengamos que venir al pleno y que tengamos que estar recibiendo el informe de secretaría 10 minutos antes de entrar en este pleno y que ayer recibiéramos el informe del interventor. Está claro que del debate de en la comisión de enmiendas, ahí no había ningún informe suspensivo, había de reparo, y lo que había, y se avisó, y es verdad lo que dice el señor interventor, que si se aprobaba la plaza de informático, pues que era suspensiva. Eso está claro y lo saben todos sin que hubiera ese informe. Pero no nos pueden traer a este pleno ni convocar un pleno sin que estén claros los informes de interventor y secretario antes y que esté el expediente completo antes de ese pleno. Y creo que la convocatoria de este pleno hemos llegado al acuerdo del día entre todos, incluidos los técnicos. Y el señor secretario estaba de baja hasta ayer. Y el secretario sustituto es el que debería haber hecho este informe. Y ya me he hartado. Estamos llegando a un punto en el que están poniendo a este alcalde en este momento aquí, con todo debatido y con todo acordado, en que si se suspende o no se suspende, se levanta o se deja de levantar. Así que ya le digo al señor secretario que espero que le abra un expediente ni sus ni nada. Espero que le abra un expediente al secretario que nos ha traído hasta aquí, al señor, al sustituto mientras usted estaba de baja, a esta situación en la que no hemos tenido informes necesarios. Y ahora, a mí, yo creo que me queda claro, si habría que hacer dos votaciones, una, levantar la suspensión, ahí tienen ustedes el informe del interventor y del secretario. Tienen todos los datos, han estado en las comisiones, han debatido, se les ha informado. El informe del secretario incluso dice si se han leído el informe del secretario, incluso dice respecto a la plaza del informático, que se plantea, me parece que dice, para el año 2022, según la enmienda. Según la enmienda se plantea para el año 2022 y no estamos discutiendo ahora mismo el presupuesto del año 2022, estamos discutiendo el año 2021, con lo cual no tendríamos ni por qué tenerla en cuenta, pero para eso tienen el informe del secretario y ahí lo tienen. Si quieren les doy palabras, intervienen, pero yo propondría votar el levantamiento de la suspensión y después votar el presupuesto. Disculpe, señor alcalde, pero la referencia del año no es más que un error de 2022, porque en un error de la plantilla aparece 2022 no para la plaza del informático, sino para todas absolutamente, con lo cual no se puede aducir a un error que está en una plantilla y sacarlo como argumentación para decir que se estaba debatiendo una plaza para el 22. La plaza está debatiendo para el 21 y el crédito se ha metido para el 21. Lo mismo que el resto de las enmiendas, porque entonces todas las enmiendas que se han discutido serían para el 22 vale, pues y no son para el 22. Eso es un error, entonces. Perdone usted, señor alcalde. A ver, señor Nogales, deje hablar al secretario. Pero esta secretaría desconocía totalmente, hasta este momento, desconocía la existencia de ese error. De ese error, de que cuando se pone que se propone, creo que recordar que se dice, se propone crear para el año 2022 otra plaza igual, vamos, expresamente es que lo dice, expresamente dice que se propone para el año 20. Se dice, gracias, proponemos establecer dotación presupuestaria para cubrir dicha plaza este año y será conveniente crear una segunda plaza en 2022, ya que consideramos necesario contar al menos con 2 personas en plantilla. Es decir, que lo que se está proponiendo yo de la lectura castellano que hago de este texto, de la literalidad del texto, estoy entendiendo que lo que se propone es creación de una plaza para el año 2022. Pero para este año no se crea una plaza, para este año lo que se está proponiendo es que se dote una plaza que ya existe, que realmente existe, y que, por cierto, creo que ya estaba dotada. Hay otra plaza que igual no estaba dotada, que era la de auxiliar. Y entonces, mi informe lo hago en referencia a lo que aquí está recogido. Si ahora resulta que se me dice
Que esto es un error por una aplicación informática, pues lo siento, pero yo no tenía desconocimiento totalmente de eso. El señor Ares tiene la palabra. A ver, la propuesta inicial sí era como ha leído el secretario, lo que pasa que las explicaciones que se dieron en la comisión no estamos al tanto de esa vinculación entre la plaza informática y la plaza auxiliar y digamos que ahí mismo in situ pues cambiamos la propuesta tal como nos parecía que era más correcta y nos parecía que, bueno, pues tal como se podía crear la plaza, entendíamos que era replicar la plaza que ya había con esas condiciones y, bueno, a pesar de que se ha abierto el reparo, pues en ese momento pues, nos pareció que merecía la pena modificarla y mantenerla. Y a los demás grupos pues, se ve que también pues, consideran que era una plaza necesaria. Entiendo que estamos desviando el debate y el debate debería ir por otra forma y se tenía que dotar esta versión, pero a efectos simplemente de aclaración, en mi informe, ya digo, con respecto a esa plaza, del examen, aparte del expediente que se le ha trasladado a este secretario, me veo la necesidad de manifestar que se carece de información sobre el proceso de incorporación de este concreto puesto a la relación de puestos de trabajo. Al parecer tiene su origen en una enmienda presentada por el Grupo Municipal de Podemos, pero examinada esa enmienda se observa que la propuesta de creación de esta plaza la remite al ejercicio de 2022, no al actual ejercicio. Además, tampoco se tiene constancia de los términos del acuerdo adoptado por la Comisión Informativa relativo a la aprobación de la enmienda, por lo que a fecha de hoy este puesto de trabajo no se encuentra incorporado a la relación de puestos de trabajo. Esto es un tema que he consultado también con el técnico de Administración General y el técnico de Administración General me ha dicho que alguien le informó de que ustedes iban a ir allí a aclarar algunas cuestiones y todavía les está esperando. Les vuelvo a decir que no se puede poner en esta tesitura a los corporativos a los representantes de los ciudadanos de este municipio en este pleno a estas horas al final de todo este debate. Esto no puede volver a repetirse. Entonces, si alguien más quiere intervenir de los partidos políticos, quiere decir algo más, mi propuesta es que levantemos la suspensión, la propuesta de que se vote, si se levanta o no se levanta la suspensión, ahí tenéis los informes, vuelvo a repetir, sabéis todo el histórico y también hay un acuerdo con el comité de empresa que firmé el lunes, creo que fue, en el que se dejaría sin efecto y sin cubrir la supuesta plaza del informático si estuviera bien creada. O sea, si al final resulta que sí que se puede crear o que está equivocado, ya al final, mira, el caso es que no la vamos a llevar a efecto y el comité de empresa está de acuerdo. Si les vale esto de explicación, seguimos hacia adelante. Y si tienen algo que decir, es un momento, y si no, pasaríamos a votar primero la suspensión, el levantamiento de la suspensión. ¿Nadie dice nada? Pues... Markatu, gu en el levantamiento abstenitu ingo gea, para empezar porque creemos que no se debía ni de votar por falta de... Bien, pero si el secretario dice que hay que votarlo y es el procedimiento... Vale, gu abstenitu ingo gea, beste gabe. Vale. Entonces, votos a favor del levantamiento de la suspensión, votos en contra, abstenciones, pues con 8 votos a favor y 9 abstenciones se levanta el suspenso del presupuesto. Clama al cielo, y os voy a decir yo antes de que intervengáis, clama al cielo que estamos levantando la suspensión de una plaza que ha sido creada por las 3 fuerzas que se están absteniendo en la suspensión y que sea el equipo de gobierno el que estaba en contra de la creación de esta plaza porque no estaba bien hecha, el que esté votando a favor de la suspensión, del levantamiento. Pero bueno.
a 8 plazas. A eso me refiero. Nos estamos centrando en la enmienda y no, el carácter suspensivo abarca el borrador inicial. A la creación de las 8 plazas. Por eso digo, Pero bueno, antes y ahí O sea, le di la razón, antes no había suspensivo hacia eso, había un reparo. Bueno, alguien, creo que había pedido la palabra el señor Martín. Sí, perdón, tiene la palabra el señor Martín. Bueno, guk behintzat, bai esan behar duguna da, zurekin ados gaudela, egoera ontara iristea, lotsagarria iruditzen zaigu. Ematen nahian, espektakulua, herriari, lotsagarria. Guk auzo lotsa dauka. Eta nola iritsi gehan puntu ontara, bakoitzak bere iritzia eukiko du. Baina puntu ontara iristeak esan nahi du, hemen gauzak ez dirala ondo funtzionatzen ari. Hor daukagu sekulako sintoma, gaitz potolo bat daukagula udal barruan. Eta hori garbi utzi nahi dugu. Abstenitu gea, zeren ezin izan dugu besterik egin kontu, guzti hau, denbora labur lehenago jaso ditugula bitxosten kontrajarri, beraz, guk gure kontrastea egiteko denborarik ere ez dugu eduki. Garbi ikusten duguna da, aurrekontuak onartu edo ez onartu gaur egin behar diala. Eta horregatik abstentziora jo dugu. Baina garbi daukaguna ere bai, alkate jauna, azkeneko hitzak egin dituzunak ez diala onargarriak. Esanez, ez dela que manda el cielo, clama el cielo, ez da nola esan dezun, guk onartu dugun zerbaitegatik, zuek gero atzera, ez. Hau ez da oinarria. Eta hemen gaur gertatzen ari dana, lehen esan deten bezala, sintoma bada. Udalean dagoen gaitz baten sintoma. Eta iruditzen zait, denon ardura dela, bakoitzak dagoen lekutik, hau gertatzen ari zena, ari izatea, baino bakoitzak bere ardurei behingoz ekin beharko diona. Gu, gure arduretatik, gure buruetik hasita. Bueno, pues pasamos a la aprobación, bueno, el dictamen de la Comisión de Hacienda, con 11 votos a favor, 8 del Partido Socialista y 3 de AJPNV, 0 en contra y 6 abstenciones, 4 de H. Bildu y 2 del Carrequín Lasarte Oria Podemos, propone al Pleno aprobar el proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2021. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 9 votos a favor, perdón, con 11 votos a favor y 6 votos en contra, se aprueban los presupuestos. ¿Alguien quiere hacer explicación de voto? El señor Ares tiene la palabra. Mi esker. Brevemente, desde nuestro grupo municipal, pues no podíamos apoyar la propuesta del presupuesto para el año 2021. No es tanto por el presupuesto en sí, ya que todas las inversiones que se incluyen, pues nos parecen necesarias en mayor o menor medida, ni tampoco porque conlleve solicitar un crédito de más de 12 millones de euros, ya que parece que además estamos en un momento muy bueno para poder endeudarnos y acometer inversiones importantes, entre ellas, como se ha comentado,
pues el nuevo polideportivo, por supuesto, el campo de fútbol de Choácar, o también pues, urbanizaciones necesarias como los Bajos de Ribera o en materia de accesibilidad, pues nos parece muy importante el tema de ascensores planteados en Zabaleta y en Zatarain. Entonces, bueno, nuestra discrepancia con el equipo de gobierno no viene tanto de las inversiones que se plantean, sino, bueno, fundamentalmente viene del plan estratégico de inversiones que se plantea, ¿no? O sea, concretamente con el planteamiento que hacen para financiar las inversiones y dicho crédito de 12 millones, que consiste, pues, ni más ni menos que en la venta pues, de la mayor parte del patrimonio municipal. Entre enajenaciones de parcelas, viviendas, garajes, locales, pues se prevé obtener más de 23 millones de euros. Entonces, frente a este plan estratégico a 3 años, pues desde nuestro grupo ya trasladamos al Gobierno municipal que no compartíamos el planteamiento que hacen pues, para financiar pues, la cantidad tan grande de inversiones previstas. Y en todo caso, pues nosotros nos inclinamos más pues, por minimizar todo lo posible la venta de patrimonio municipal. Y bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, pues este año 2021, como decía, pues tenemos la posibilidad excepcional de endeudarnos con un límite de hasta el 70%. Consideramos que debemos aprovecharlo, hacer frente a la deuda mientras sea posible y no precipitarse a vender pues, la mayor parte del patrimonio. Es evidente que nos encontramos pues, en un momento muy inestable, de mucha incertidumbre y bueno, consideramos un error que por una situación coyuntural pues nos deshagamos de unos bienes municipales que pues, a la larga podamos lamentar. Nos parece más conveniente pues esperar a ver cómo evoluciona la pandemia y la economía el año que viene y en los próximos años y, bueno, mientras tanto hacer frente a la deuda, como digo, pues minimizando lo posible la venta de patrimonio. Y antes de tomar una decisión, pues deberíamos considerar también pues, la marcha de la recaudación y los ingresos del fondo foral para que podamos ir viendo pues, hasta qué punto el ayuntamiento pues, podría hacer frente a ese crédito sin deshacerse de la mayor parte del patrimonio municipal. Además, en cuanto al límite de la deuda, pues en el apartado sobre la evaluación del cumplimiento del límite de la deuda de los presupuestos, pues ya se indica que el expediente del presupuesto para el ejercicio 2021 pues cumple con el objetivo de sostenibilidad financiera porque bueno, el porcentaje de la deuda, que está en torno al 60% creo, pues es inferior al límite de deuda que tenemos para este ejercicio, que es del 70%. Y bueno, también tenemos en cuenta que es posible que en 2022, pues si continúa esta crisis sanitaria, pues es posible que se pudiera imponer la necesidad de prorrogar estos límites de deuda, lo cual entendemos que también pues, es otra circunstancia que hay que considerar para plantearse aplazar la venta de patrimonio. Y por estas razones pues, consideramos que el Ayuntamiento pues, debería abandonar la operación de venta de patrimonio, especialmente pues, si se observa un incremento en los ingresos corrientes. Y asimismo, pues consideramos imprescindible, evidentemente, pues intentar agotar todas las vías posibles de subvención de Diputación y Gobierno vasco y subvenciones europeas y buscar también pues, fuentes de ingresos alternativas que contribuyan a financiar pues, las principales inversiones y reduzcan, pues, en cierta manera, la deuda contraída con ese crédito de 12 millones planteado. O sea, en resumen, los presupuestos que se plantean pues nos parecen tremendamente ambiciosos, o sea, que no se nos entienda mal, que está muy bien ser ambicioso, pero pues entenderá también que resulta bastante llamativo que se presenten pues yo creo que es los presupuestos pues más ambiciosos que ha visto nunca este ayuntamiento, al tiempo que nos encontramos pues en medio de la mayor crisis sanitaria y económica pues que hemos visto también. Entonces, bueno, pues parece un poco contradictorio, claro, pero bueno, pues la cosa tiene su truco. Aquí el truco está pues en llevarse por delante el patrimonio municipal. Es por eso que nosotros hubiéramos sido más partidarios pues, de apoyar un planteamiento más prudente o entendemos que pues, más responsable, reduciendo parte del importe de las inversiones y parte del crédito que se plantea solicitar, pues de manera que pudiéramos hacer frente a la deuda, pero limitando al mínimo pues, esa venta de patrimonio. Bueno, sin embargo, el Gobierno municipal no comparte este punto de vista, como ya nos manifestó, y a pesar de que apreciamos la buena voluntad pues, que han mostrado para reunirse con nosotros y con el resto de grupos e incluir pues, algunas de las propuestas que hemos hecho incluso, lo cierto es que, bueno, pues por todo lo que he explicado y la discrepancia que tenemos con ese planteamiento principal, pues nos hemos visto en
pues en la situación de tener que posicionarnos en contra de la propuesta del equipo de gobierno. Mila esker. El señor Antxordoki tiene la palabra. 2020 urtea urte latza izan da guztiontzat. 2021 bata xamurxeagoa izango delakoan, o behintzat uste horretan gaude, baina ez da oizko urte bat izango. Horregatik, gure ustez, ezberdinen arteko indarrak batzeko momentu bada. Politikak zubiak eraikitzeko ere balio behar duela erakutsi nahi dugu. Eta udal honek duela urte asko izan ez duen egonkortasuna eskaini nahi diogu, bai instituzioari eta bai herriari. Horrelako momentu larrietan beharrezkoa den egonkortasuna. Aurten, aurrekontuei gure aldeko bozka eman diogu. Eta emate aldeko bozka horren arrazoirik garrantzitsuenak izango dira dudik gabe udal gobernuak gurekin negoziatu dituen gauzetan, o behintzat gauza asko, zirriborroan atxikita ekarri dituela. Esaterako, 2020-erako COVID laguntzaren ildoai eustea, gizarte larrialdietako partida gehitzea, irabazi asmo hori gabeko elkartei partida gehitzea, laguntza horiekin €1.000.000 gorako laguntzak daude. Inbertsioetan, egia esan, inbertsioetan gure programekin oso lotuta dauden inbertsioak aurreikusten dira. Aurreikusten da atxobakarreko kirolgune multidisciplinarra eta Michelingo kiroldegi berria. 15-eko gure hauteskunde programan zaudenak biak. Oztaran Arranbideko etorkizuneriko urbanizazio azterketa. Manuel Lekuona kulturetxeko kafetegia eta bigarren solairuan espazioa valorizatzeko optimizazio azterketa bat konpromesua hartu da. Ikastetxoekin 2021-2023 arteko inbertsio berrien plangintza bat. Egia esan, negoziak eta ez da errexea izan du udal gobernuarekin, baina uste dugu momentua dela denon artean gurdiari aurrera eragiteko eta laguntzeko momentua dela iruditzen zaigu. Herritar guztiak geizki pasa dugu azkenengo urtean eta pasatzen ari gara eta pasatu beharko dugu. Eta denon arteko laguntza behar da instituziotikan. Eta iruditzen zaigu EAJak aurrekontu honen adostasunarekin hori egiten duela. Besterik gabe, eskerrik asko. Mila esker. El señor Martín tiene la palabra. Bai, bueno, Lasarte Oria Bilduk ez ditu 2021-eko aurrekontuak babestu. Eta, bueno, ikusi dezuetenez, gaurko udal batzarrean, aurrekontu proiektuaren kontra bozkatu dugu. Aurrekontu proiektu honek, Lasarte Oria Bilduren iritziz, ez die behar bezala erantzuten Lasarte Oriako herritarren beharrei. Gure herriko egoera sozialari eta COVID-aren krisiak areagotu dituen beharrei ez zaie behar bezala erantzuten. Eta adibide gisa, gizarteratzeko udal laguntzak 37.000 eurotan baino ez direla igo 19arekin alderatuta. Oro har, pandemiaren krisiari behar bezala erantzun eta egoera sozial are larriagoan geratu diren norbanako eta kolektiboen beharrei aurre egiteko diru partida bereziak ez dira nahikoak. 900.000 euro izango dira guztira eta herriko elkarteentzat ez da diru laguntza lerro berezirik egongo. Berdintasun politikei dagokionez ere, ez ditu udalean berdintasun politikak modu integralean albideratzeko nahikoa baliabide pertsonal eta ekonomiko txertatzen. Berdintasun teknikari eta berdintasun sailik gabe jarraituko dugu.
Eta guretzako oraindik ere garrantzitsuagoa dena, ez? Eta ez ja hainbeste 21 urterako aurrekontuak ikusita, baizik eta etorkizunera begira. Herrian dugun etxebizitzaren arazoari erantzuteko, ez dago inolako interbentziorik, aurre ikusi. Eta kontrakoa, hipodromo etorbideko 39 etxebizitzak eta lokalak merkatu librean salduko dira. Eta horrez gain, udalaren jabetzakoak diren lursail guztiak saltzea aurre ikusten da. Zabaletan eta Zatareinan dauden BOE edo VPO lursailak barne. Ondorioz, eremu horietan eraikiko diren etxebizitzak jabetza pribatura bideratuak izango dira, eta ez alokairu sozialera. Horrela, gure herrian etxebizitza espekulazioari atea zabaldu eta arazoa gehiago areagotuko da. Eta garbi dagona, salmenta guzti hauen egitasmoak datozen urteetan udaletik etxebizitza publiko politikak abian jartzea ezinezkoa egingo duela. Eta etorkizuneko udal gobernuak hipotekatu egingo dituela aurre ikusi diran salmenta guztiak. Udal patrimonioa erabat eta guztiz desamortizatuta geratuko bai da arlo honetan. Eta hori guretzako oso larria da. Eta guzti honengatik ezezko bozka eman dugu. Mila esker. Considero que, desde luego, han hecho explicaciones de voto. Creo que la intervención de AJPNV era una explicación de voto, pero desde luego la intervención de tanto de Podemos como de EH Bildu dice cosas que es que no sé si no puedo responder. O sea, ¿me explico? O sea, es que dejan en el aire temas que algunos sí que hemos tratado, por supuesto, en todas las negociaciones que hemos llevado a cabo, pero otros son completamente nuevos y no han salido, desde luego, en esas negociaciones. Solo voy a decir, antes de hacer mi intervención, la que tenía preparada para ahora, solo quiero decir que no se puede ayudar a todas las personas que lo están pasando mal, a la hostelería, al comercio, incrementar los servicios sociales, hacer este plan de inversiones sin un crédito y sin vender este patrimonio. Sin vender, o sea, es decir, el crédito que le va a suponer, lo que le va a suponer a este ayuntamiento pedir 12 millones de euros va a ser, pues, mínimo un pago de 800.000 euros al año de ese crédito. Tenemos que pensar en que no podemos endeudarnos más allá del 70%, según creo que es así, vamos, que según se ha dicho, y que con ese endeudamiento máximo tampoco llegaríamos a poder hacer esas inversiones. Yo le planteé al señor Ares, le dije, pues no pasa nada, plantee usted qué inversiones quiere usted dejar de hacer y no venderemos el patrimonio. Eso exactamente es lo que le planteé. Venga usted al Pleno o a la comisión y diga, no quiero que se haga esta inversión, esta inversión, esta inversión, y entonces no venderemos patrimonio. Y no lo han hecho. En las enmiendas que han traído no han quitado ninguna de ellas que suponga el que podamos dejar de vender patrimonio. Yo no les quepa la menor duda que esto es lo que sabemos a día de hoy. Ni siquiera en este presupuesto estamos planteando la venta de nada, en el presupuesto estoy hablando. En el plan trianual sí, desde luego, pero en este presupuesto no se plantea la venta de nada. Desde luego nosotros hablamos de lo que tenemos ahora. Si luego podemos optar a subvenciones, a los planes europeos de los Next Generation de los fondos europeos y se reduce
o sea, y recibimos ingresos extraordinarios que no tenemos previstos, pues por supuesto en ese momento habrá que decidir si vendemos menos patrimonio o si pedimos menos crédito, ¿eh? Y será algo que tendrá que decidir este Gobierno. Entonces, no quería tener que responder, pero desde luego la propuesta que se le hizo desde este equipo de Gobierno fue esa: diga usted aquí de qué se quiere desprender. Y dijeron, no, si estamos de acuerdo con todas las inversiones que se plantean, si estamos de acuerdo con las ayudas que se plantean, si estamos de acuerdo con lo que se sube las ayudas, con lo que se refuerzan los servicios sociales, pues todo eso, no se puede estar de acuerdo de todo eso sin hacerlo de la forma que hemos planteado que deberíamos hacerla, porque no conocemos otra, porque no vemos otra. No, como no venga aquí alguien con la varita mágica y nos diga, toma 20 millones de euros, pues esto es lo que hay. Pero ustedes son los que no plantearon en ningún momento y se les ofreció a que quitaran alguna inversión y no lo han querido hacer así. Por eso siento que tengo que contestarles, aunque esto debería ser una explicación de voto solamente, ¿eh? Y hay una cosita solo, yo, Martín, en cuanto a la vivienda. Dice que se venderían las parcelas de Zabaleta Berri y las de Zatarain y que es especular. Se venden parcelas que son de VPO. De VPO para hacer viviendas de VPO. Eso, especular, que yo sepa, no es. No se están vendiendo para la venta libre, ni muchísimo menos. Son para VPO. Pero eso no es especular, es para VP. La palabra, todo lo demás se lo compro, pero la palabra especular sobra en este caso. Y además sabiendo para qué se efectúa esa venta, porque sabéis que la venta de patrimonio tiene que ser para mejorar el patrimonio del suelo. Y en este caso lo mejoramos con la creación de un polideportivo, que es lo que quieren todos los ciudadanos de este municipio, a los que representa usted y a los que representamos todas las formaciones políticas. Pero bueno, que solo quería hacer este apunte, que han hecho explicaciones de voto que desde luego que no me puedo quedar callado, y sobre todo cuando a Podemos se le hizo esa oferta que trajera enmiendas quitando inversiones y no la estima conveniente. Y es más, ha aprobado todas y además ha incrementado el crédito con sus enmiendas. Entonces. Sí, pero claro, tú sí. ahora pero es que has considerado oportuno darte el privilegio de poder contestar a una explicación de voto. Sí, porque no es como, aunque no sean está, las alusiones, no he querido podremos cortaros. contestar a las alusiones. Sí, pero es que no he querido ni cortaros cuando os podía haber Ya, dicho que eso no era una explicación de voto. Bueno, lo que pasa es que esa vara de medir es peligrosa porque aquí tenemos varios plenos municipales y me acuerdo exactamente del tema de Teresa Tegui. Y lo hemos corregido. Compañero, ya, bueno, lo hemos ido corrigiendo todos, ¿eh? Bueno. No volvamos atrás. Pero claro, lo que acaba de hacer, señor Viene alcalde, a colación es permitirse un debate a sí mismo cuando es usted quien tiene que dirigir el pleno municipal. Entonces, claro, si usted se salta sus propias normas, pues luego... Mire, señor Martín, ¿hubiera sido mejor que lo hubiera cortado en su explicación de voto? No, ¿verdad? Yo creo que no. Le he dejado hacer la explicación y además de usted solo le he dicho la palabra especulación, que no va al lugar porque no se está especulando, solamente. Solamente. Vale. Hace 14 meses, perdón, 14 años. Hace 14 meses tomaba posesión como alcalde de la Sarte Oria. Entonces me comprometía a trabajar los acuerdos con las diferentes fuerzas políticas de la corporación. En ese momento no sabíamos la prueba que se nos venía encima, ni cómo iban a cambiar de forma radical nuestras vidas y la propia gestión municipal. Estamos viviendo un momento histórico porque las consecuencias de la pandemia generada por la COVID-19 en la salud y en la forma de vida de la gente han sido muy profundas y nos ha obligado a poner en marcha un confinamiento radical y unos cambios drásticos en nuestra forma de vivir y de relacionarnos socialmente. Todo ello ha tenido unas consecuencias inmediatas en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida y en la capacidad y manera de relacionarnos, pero también en las necesidades de la ciudadanía y de ciertos sectores económicos locales sobre los que el impacto ha sido en muchas ocasiones brutal. Hace ahora un año tuvimos que adaptarnos a la nueva situación
y pensar la mejor manera de dar respuesta a las necesidades que iba teniendo nuestra ciudadanía. Para ello pusimos en marcha ayudas directas y bonos a familias, hostelería y al comercio por valor de 1.171.000 euros. Y creamos una oficina con personal ad hoc para su gestión. Quiero destacar y agradecer el esfuerzo de todos los grupos municipales para acordar y llevar a buen puerto estas ayudas, que fueron las primeras en llegar. Un esfuerzo que tuvimos que hacer a pesar del drástico descenso en los ingresos municipales. La pandemia ha reducido nuestro mandato en ciertos aspectos de gestión de 4 años a 3. Desde el equipo de Gobierno, conscientes del importante reto que teníamos delante, hemos tratado de hacerlo acordando o poniendo en común con el resto de las fuerzas un plan a 3 años de inversiones, así como su manera de financiarlas. Plan estratégico que hemos presentado ante este Pleno y que es nuestro compromiso para lo que resta de mandato. Un plan de inversiones que tiene como principal eje el de los equipamientos deportivos. La importancia de este plan de inversiones queda demostrada porque asciende a casi 35 millones de euros de inversión y unos ingresos extraordinarios por enajenaciones y préstamo de más de 36 millones de euros. Sabemos que se trata de un gran esfuerzo inversor, pero la necesidad de afrontar con éxito la construcción de un nuevo polideportivo, ejecutar otras inversiones deportivas necesarias o dar respuesta a inversiones pendientes en diferentes barrios de la Sarte Oria o en centros escolares, nos lleva a traerlo por primera vez a este Pleno con el objetivo de mostrar su viabilidad y el compromiso de este alcalde con él. Con el objetivo de mantener cierta disciplina presupuestaria y debido a la importante merma de los ingresos corrientes, previstos este año en torno a 1,5 millones de euros, las medidas extraordinarias relacionadas con el COVID-19 se aprobarán con cargo al remanente de la liquidación de 2020, dado el carácter coyuntural de dichas ayudas. Por ello, en estos presupuestos se incrementan solo aquellas partidas de carácter estructural y en los futuros años habrá que ir acomodando a las necesidades reales de la ciudadanía y a las posibilidades presupuestarias. Tal y como nos hemos comprometido con los diferentes grupos municipales con estos presupuestos y con la próxima aprobación de la liquidación del presupuesto de 2020, vamos a lanzar un plan de reactivación económica por un importe superior a 1,5 millones de euros. 572.000 euros en ayudas personales y a familias y 967.226 euros en ayudas a la hostelería, comercio y servicios personales. A todo ello, habrá que sumar el esfuerzo por mantener casi 600.000 euros de ayudas a asociaciones locales, porque no podemos perder de vista la importancia del asociacionismo local para la vida del pueblo. Nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra forma de ser dependen de nuestras asociaciones. Ellas han sufrido de manera especial las consecuencias de la pandemia y las diferentes formas de confinamiento o directrices sanitarias. Es necesario que nuestras asociaciones puedan volver a tener una actividad normalizada. Los presupuestos municipales de 2021 recogen de nuevo un plan de subvenciones a 3 años y los convenios trianuales, con el objetivo de dotar a las entidades locales de estabilidad, asegurándoles un horizonte económico estable a 3 años. La pandemia también tuvo sus consecuencias en el área de euskera. La tradicional maratón de euskera, que debió celebrarse en 2020, se ha programado para octubre de 2021 y vuelven a programarse los chocos de verano. También se incrementan las partidas destinadas a la traducción de documentos, la traducción simultánea y a las becas para el estudio del euskera. Las principales partidas alcanzan los 387.000 euros. Otro compromiso que adquirí al tomar posesión como alcalde, era que quería contar con la ciudadanía. Por ello, el área de participación sigue adquiriendo importancia con el objetivo de que la misma se inserte en cada uno de los procesos más importantes de nuestra gestión municipal. Proyectos urbanísticos, presupuestos municipales, fiestas o la gestión de los residuos, para lo que celebraremos la primera consulta popular el 25 de abril. Un presupuesto que en total suma 35.645.336 euros y que, en definitiva, busca dar respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía. Unos presupuestos con los que queremos afrontar con garantía un futuro mejor para nuestro pueblo. Unos presupuestos que sirvan para que todos juntos podamos salir adelante
tras este parón al que nos ha abocado la pandemia. Unos presupuestos que nos permitan mirar con ilusión el día de mañana, sirviendo para mejorar la calidad de vida de todas y todos nuestros vecinos y vecinas. Quiero terminar agradeciendo a todos los grupos municipales su tiempo, su trabajo, sus aportaciones, porque entre todos hemos podido enriquecer estos presupuestos. Porque si algo, independientemente del resultado obtenido, ha caracterizado el proceso de su elaboración, ha sido la transparencia y el esfuerzo realizado por todos los grupos en las reuniones mantenidas y en los documentos que nos hemos cruzado. Quiero terminar agradeciendo a todos los grupos municipales su esfuerzo, su trabajo, sus aportaciones. Unos presupuestos que han sido aprobados con una mayoría muy importante. Gracias a Elkarrekin Podemos y a Euskal Herria Bildu por su voluntad de aportar propuestas en el proceso de elaboración de los mismos. Gracias al Grupo Nacionalista Vasco por el compromiso con este equipo de gobierno y porque ha dado el paso de aprobar unos presupuestos tan importantes para nuestro pueblo. Y gracias a mi Grupo Socialista, porque sé que con su trabajo, con su esfuerzo, vamos a poder llevar a buen puerto estas cuentas que hoy aprobamos. Y estoy convencido que la ciudadanía de la Sarteoria sabrá agradecérnoslo. Y con esto levanto la sesión. Muchas gracias.